35. Ok. Entonces el 21 y el 40 se comparan y esto será de menor a mayor. Esta regla será de menor a mayor. Así es de que se van a intercambiar y luego se van a comparar el valor uno y 2 como si son si se intercambian y ahora se van hacia el valor 2 y 3 se va a intercambiar. 3 y 4 también se va a intercambiar. 5 y 6 también se va a intercambiar. Y esto va a seguir consecutivamente todas las veces que sea Iteraciones. necesario hasta que sea, por ejemplo, 4 9 10 21 35 y 40. Hasta que tenga ese orden, va a seguir el proceso en sí. Ahora, Y ahora yo se los voy a explicar un poquito más dinámico. Ya más preparé el fabuloso más. Paint. Vamos a ver esto. Oh, Dios. Me dicen si ya se ve la pantalla. Listo. Ok. ¿Cómo funciona el intercambio? Pero si me trabo un poquito, estoy medio dormido, disculpen. ¿Qué es lo que hace? Va a pasar una serie de veces, es siempre el tamaño del arreglo, las veces que va a entrar. ¿Qué vamos a hacer la primera vez? Va a comparar los primeros dos, que serían estos dos. Disculpen mis llavecitas. Va a comparar cuál es mayor. Bueno, esto dependiendo si lo quiere hacer de mayor a menor o de menor a mayor, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que queremos acomodarlo de menor a mayor. Va a comparar primero estos dos. 5 es mayor a 2. ¿Sí se ve en mi mouse, va? Sí, sí se ve. Ah, ok. Sí. Sí, 5 es mayor a 2. Pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer esto. Va a hacer un intercambio. El 5 ahora se va a pasar para acá y el 2 para acá. Y todo esto va a bajar parejo. Así. Pero la siguiente vez que va a entrar, ahora va a ser esto. Ahora va a ser el chequeo con el siguiente, que va a ser 5 es mayor a 3. Sí, entonces va a volver a hacer esto. Va a bajar estos dos. Ah, no, pero va a bajar este para acá y este para acá. Y todo lo demás se va a bajar igual. Ahora tenemos 5 es mayor a 7. No, ¿verdad? Entonces este ya se queda aquí. Va a seguir, va a ser la siguiente, que serían estos dos. 7 es mayor a 9. No, tampoco. Ah, entonces aquí ya se ordenó. Aquí, como improvisé este ejemplo, no me salió haciendo varios intentos, pero salió la primera, como quien dice. Pero vamos a ver el ejemplo en el programa. ¿Dónde está? Aquí. Para Oye, ordenarlo. ¿Perdón? una pregunta. Nomás se ve el paint. Cuando llega al final, ¿se devuelve otra vez al principio si es que todavía no están ordenados al 100%? Sí, se va a regresar otra vez al principio. Va a entrar el número de veces que está aquí, Simón. O sea, por ejemplo, si tengo cinco espacios, va a entrar 5 veces. Ok. Hasta que se acomode. Este. Por ejemplo, aquí si ya se acomoda la primera, pues va a entrar otras 5 veces, pero no va a hacer nada porque ya va a estar la conversación de que 2 y 3 de 2 es menor a 3, 3 es menor a 5, 5 es menor a 7 y 7 es menor a 9. Ah, ok, ok. O sea, y así te lo va a imprimir al final. Vale. ¿Cómo funciona esto? Entra unas. Nomás se ve el Estos. paint. ¿Perdón? Disculpa. Sí, nomás se ve Ah, el es que paint. nomás tengo compartido el pedido. Ok, déjame. Ahora comparto el visual. Comparto pantalla. Me dicen si se ve ahí. Ya. Listo. Sí. Ok, aquí este es un ejemplo. Es un programa grande, pero vámonos a donde haces ese procedimiento, ¿sí? Eh, este es para hacerlo de mayor a menor. Va a entrar el número de veces del espacio, se me va la palabra. De la dimensión, valga la redundancia. El tamaño de la dimensión va a entrar.
y luego va a bajar. Aquí es donde va a ser la iteración que vimos aquí, que es primero va a checar y luego el siguiente, etcétera, etcétera. El primer for, el primer for es para repetirlo varias veces hasta o sea, como les dije, aquí entró la primera y ya se acomodó la primera, pues bueno, las siguientes veces que va a entrar va a estar normal, no va a mover nada porque ya se quedó ordenado a la primera. Me salió mal el ejemplo para hacerlo varias veces, pero pues salió a la primera. Aquí el segundo for es el que hace el procedimiento que vimos anteriormente, que es un paso a la vez, que sería el primero con el segundo. Lo que estamos haciendo es guardar. Si el siguiente es menor, perdón, si el que estamos mostrando, que es el 0, es menor al siguiente, que es j más 1, que sería ahora la posición 1, el valor, esta variable de valor de intercambio me sirve para guardar la posición en la que estoy ahorita, el valor de la posición en la que estoy ahorita, porque quiero reemplazar, por eso se llama de intercambio, quiero reemplazar el valor que tengo en con el siguiente, y el siguiente le voy a poner el valor que tenía en la primera. ¿Simón? Pero ahí estás hablando de menor a mayor o de mayor a menor. Este es de mayor a menor. Ah, ok. No, este es de... Sí, creo que sí es de menor a mayor. Sí, es de menor, Sí, es de el signo menor a te lo dice. Sí. Mejor que ordenamiento J más 1. Si Sí, quieres hacer nada menor más mayor. un poquito más grande, ahí Aquí está. grabada en la esquina. Hasta 120 que tiene. Ay, güey. Sí, 120, está muy grande. ¿Ven? Sí, ahí sí. Ok, hace eso y sale, vuelve a entrar. Y como en el otro, como en el ejemplo de aquí abajo, vimos que la segunda vez también entró, vuelve, sigue checando. Ahora ya está cambiado y va a checar la siguiente, que es ahora. Va a checarlo con Pero no, pues que Simón sí fue mayor. Ah, ok, y ahora va a seguir con el 3 y el 5. 3 es menor a 5, no, pues Simón, ok. Y lo 5 es menor a 7, es menor a 7, sí, perdónlo. No, pues Simón, ok, entonces se queda igual. 7 es menor a 9, se queda igual. Entonces este ya no se va a entrar, ya no va a entrar en simplemente va a seguir hasta que termine y al último te lo imprime ya ordenado. Vamos a ver cómo se ve, corriendo. Y no puedes poner como una bandera para que no esté entrando. Yo quise. Puedo hacerlo, pero por ejemplo, ¿cuál bandera sería? Cuando ya no vuelve a entrar, que si if no vuelve a entrar ya me saque la bandera. Puedes poner una bandera cuando entre a if de que se vuelva true. Y Sí, antes, pero con un ¿cómo vas while. a ver cuando ya están todos ordenados? porque pues no sé, es cuando Es acá que no le puede poner la bandera en el if, porque el if es para estar validando posición 0 con posición 1. O sea, en el if no. En el if no. Tendría que ser una comparación más bien y no ver Así es que aquí no le puedo poner una banderita, porque si entra la primera vez, o sea, por ejemplo, pones la bandera que sea que cuando ya no entre, que te ponga la bandera. Ok, pero pues entonces si la primera vez no entró, pero la segunda vez y la tercera. Bueno, pues sí podría. Lo que pasa es que tiene que validar todos los espacios. O sea, a fuerzas tienes que ir validando cada uno de los espacios. Pero sí se puede meter en el if. En el if no. Sí. O sea, a ver, espérense. Es que, chicos, tranquilos, tiene 2 fors. Aguas, tiene 2 fors. ¿Sí? En el primero es para validar que le va a dar vuelta todo el arreglo. O sea, no puedes decir, sí, ya encontré. El primero sí es menor. Quiebralo. Espérame, pues si me falta comparar con el segundo, el tercero. Y la siguiente hasta el final. O sea, sí entiendo que quieren poner una bandera, pero fíjense bien en dónde la van a poner y para qué. O sea, el if te sirve para ir validando posición por posición. De que tienes que dar vuelta a todo el arreglo, tienes que darle vuelta a todo el arreglo. Así es. Muchas gracias, Master. Ahora, veamos, ¿de qué tamaño quieren la dimensión? Que, bueno, mi idea no necesariamente 5. era que se quebrara el for cuando... Ahora, ¿qué valores quieres? 10.
7, 10, 1, 1, 3, 3, 20, 20. 15. Ok, ¿lo quieres de mayor a menor? ¿O de menor a mayor? De menor a mayor. Menor a mayor, ok. Te lo voy a poner 1, 3, 7, 10, 20. Y el mismo caso de mayor a menor. 20, 10, 7, 3 y 1. Y el original pues se veía así, 3, 7, 1 y 3 y 20. Ahora como vemos, sí lo está haciendo. El valor, dependiendo del valor, lo está intercambiando con el siguiente. O sea, siempre dependiendo de la condición, se compara al siguiente. Esa es la clave de esto, comparar el siguiente. Simón. Everybody the party. Pues básicamente sería eso y les tengo un ejercicio bien bonito, pero no sé si la maestra quiera que lo ponga o no. Sería un ordenamiento de una matriz. Se tendría que ver así. Y de hecho, pues de hecho tengo aquí el ejercicio. ¿Dónde está? Para que no vean el código tramposo. Vas a hacer el ejercicio, pero junto con todos, ¿no? Paso a paso. Si quieren, hacemos uno nuevo, pero también les tengo un ejercicio, o sea, ya para que lo puedan hacer. ¿Solos? Sí, o sea, es que tengo Primero, acuérdate que primero es que hagas uno junto con todos. Ok. Y así después les traes una propuesta para que ellos lo hagan solitos, bueno, pero primero tienes que hacer uno con ellos. Ok, es que como nos había pedido que les pusiéramos un ejercicio, pero sí, está bien. Sí, o sea, sí está bien que pongas un ejercicio, pero tienes que ir haciendo un ejercicio con todos para que después Para digan, que lo bueno, entiendan. ya lo entendieron, ahora sí, ahí les va uno nuevo. Ok. Mira, aquí, chavos, lo más importante es que no lo hagan en core. Por favor. Maestra. ¿Qué pasó, Dani? Mira, aquí está mi problema. Perdón. Ahí digo rápido. Lo de la presentación, ¿se lo podemos enviar en PDF o en PowerPoint? No importa. Junto con el código, maestra. Sí. Ok, gracias. De hecho, está para subir hasta 3 archivos por lo mismo. Salud. Pero si lo podemos mandar comprimido, ¿no? Sí, también no importa. Gracias, maestra. De nada. Mire, maestra, aquí estaba mi problema. Como tenía estos dos aquí, siempre estaba aquí arribita porque no me fijaba, siempre abría el primero y voy a abrir este club. Es que tienen que leer. Es que no puedo leer, maestra, tengo déficit de atención. Puedes quitarlo de la lista, Puedes quitarlo de la lista para que no vuelva a pasar. Pero es que lo dejo para recordarme que soy un pendejo. Y lo dejo para recordarme que lo tengo que hacer ahí. Adelante pues con el ejercicio. Vamos a hacer unos chavos. Ejemplo para los chavos. ¿Se sube uno por equipo de la presentación? Sí. Okay. Ya lo subí yo, Ricardo, para que no. Vamos a crear. ¿Cómo vamos, chavos? ¿Vamos bien? ¿Cómo se llama el suyo? Intercambio. ¿Perdón? ¿Perdón? Intercambio. Intercambio. ¿Estoy muteado o ahora me están escuchando? Sí te escuchas. Maestra, sí me puse a investigar eso de cómo hacer el Net Framework en Linux, pero no se puede. Ya probé con el mono ese que dijo. Con el IDE. Y el mono es igualito a... Es igualititito. Estuve buscando si había una forma de exportarlo como Net Framework, pero no encontré la opción también. Pero desde el principio te dije que lo hicieras con mono. Sí, pero sigue siendo Netcore, es lo que digo. No, pero no. Sí se puede. Y con el Xamarin también. Investigaré un poco más entonces. Me di cuenta, ya puedo hacerlo, ¿eh? Ya deberías ir a la mitad. Pero tengo que esperarlo, ¿no? Uno, cerro. Va, vámonos rápido. Vamos a crear nuestro arreglo, ¿no? Requerimos un arreglo. Este se llama, pues, arreglito. Vámonos. Va a estar aquí. Vamos a hacerlo privado. No quiero que lo Hasta la cita. ¿Ah? A partir de las 7:30.
Ahora vamos a hacer un constructor ahí, vamos a hacer pues todos los procesos. Y vamos a hacer el primer proceso. ¿Vamos a hacerlo simple o sea, quieren pedir ustedes los números o vamos a pedir nosotros los números? Más rápido pedimos los números. Sí. Ay, iba a escribir system.out. Estoy en Java todavía. Vamos a ponerle... el tamaño del arreglo, Simón. Obviamente vamos a necesitar una variable que va a recibir el tamaño del arreglo. Ok. Esta variable que va a recibir se la vamos a poner de tamaño al arreglo. Arreglito. Igual a new int con A. Y ya le dimos tamaño al... Bueno, le vamos a dar el tamaño al arreglo. Ahora sí vamos a poner uno para llenar el arreglo. Vamos a poner private void de llenadito. El llenadito, vamos a hacer un bucle for para poder llenarlo. Igual a 0. Ahora y hasta arreglito.len. Y de un paso a la vez. Simón, voy muy rápido o los espero. Dale. Bien. ¿Vas bien? Va. Más rápido. Esa parte se supone que ya se la saben, te digo. Esa ya deberían de ir junto contigo. Sí, por eso espero que sí, va. Vamos a ver. Se supone. Sí. Vamos a poner que le pongan el valor. Sale.writeLine. Esto lo va a ver el usuario, así que vamos a ponerlo así. Aquí me vas a variable donde vas a guardar también el valor de cada uno y lo vamos a guardar aquí. No, espérate, ¿qué estoy haciendo? Lo vamos a poner directo. Estoy todavía drogado. Listo. Ahora, aquí ya llenamos pues nuestro arreglo, Simón. Ya sé lo que sienten los profes cuando no les contestan. Hola, maestra, por no contestar a veces. Y sí. Ahora vamos a ordenar. Puro profe melancólico hoy aquí. No sé, se sienten solos. Bueno, esto ya lo llenamos, Simón. Ahora vamos, aquí es donde se tienen que poner atención. Es donde se pone chido esto. Vamos a ordenar este arreglo. ¿Para qué? ¿Qué vamos a necesitar? Una variable que la vamos a usar para sustituir el valor, para guardar el valor temporalmente. Así que vamos a llamarlo valor temporal. Es que en presencial sí puedo aventar el borrador, Fer, y aquí no. Ya no se puede, maestra, antes sí se podía. Ahora se ofenden los niños con eso. En las universidades de cátedra libre todavía se puede. ¡Eta! Me gusta. Simón. Y vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este es para poder entrar varias veces al ciclo y que haga las... ¿Cómo se llama? Iteraciones. Muchas gracias. Que haga las iteraciones necesarias para poder pasar por el ciclo, las veces, el tamaño del arreglo,
para que vea, oye, la primera vez estoy checando y estos valores sí se cambiaron. Y luego la siguiente vez, oye, los primeros ya no se cambiaron, pero más adelante hay otros que sí se cambiaron. Y luego, oye, la siguiente vez, así, etcétera, 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 hasta que todo se quede completamente ordenado. El siguiente for es básicamente como el que hicimos para llenar. De hecho, podríamos copiarlo. Oye, Pero no, una pregunta, ¿por qué igual a 1? A ver, otra vez se me desconectaron los audífonos. ¿Por qué igual a 1? Ajá, en el for. No tengo la menor idea, pero cuando lo pongo en cero me salía un out of bounds. Stabilizers. Es porque The compara first con la release posición had anterior. black stabs, Si empieza en but this 0, sería el updated -1. version now No has puede yellow comparar. stabs. Entonces por eso. I did not have the old Gracias. version, so I couldn't Muchas compare gracias. it, but these yellow ones are good. Armando, Typing nunca experience- digas no tengo la menor idea si estás poniendo algo. Es que estoy dormido, maestra. Yo les dije, yo les advertí del inicio, si me trabo cosas así es porque estoy medio dormido y se los advertí. Pero ahora no lo hice en punto .core, si se fijó. Aguas ahí, es también, ¿sí? Cambia de variable. Estás usando la idea de nuevo. Perdón, muchas gracias. Yo soy el único que de repente que le pone HT en length. No. Cada rato todavía pasa también. Sí pasa. Ok, sí, digo, pues, ¿por qué no jale? Ya vi. Aquí vamos a hacer esto. Y más, man. Vamos a poner un if. Esta condición es para ver si el valor... Es que la I del for es J. J más. Muchas gracias, le digo que estoy mal. Son grandes chavos. Ahora, sí. ¿Qué? Arreglito. En la posición J es menor, es menor al arreglito J más 1, que es la siguiente posición. O sea, vamos a comparar al siguiente espacio, Simón. Vamos a poner que el valor temporal va a ser igual a arreglito. Tenemos ahorita para guardarlo. ¿Sí se escucha? Chavos. Sí, estamos copiando. Solo. Usted dele. Con el drama. Sí, lo sé. Aquí lo que vamos a hacer es que el siguiente espacio va a tener el valor de este, lo va a guardar en el siguiente, pero como este valor ya lo tenemos aquí, ya no tenemos que preocuparnos de que este se pierda, Simón. No, sí. espérate. No, sí. ¿qué tal? Pero es así, es al revés. Al revés, ok. Sí, al revés. Porque el que se va a perder es este, el de J. Quiero que ahora se guarde el valor del siguiente en este. Y ahora el arreglito de J más 1, o sea, que es el siguiente, lo vamos a poner con el valor temporal. J más 1 igual a valor temporal. Y básicamente es todo, ya nomás nos falta imprimirlo. Vamos a imprimir. Vamos a copiarla. Véngase para acá. Por aquí vamos a imprimir esto. Que sea bonito, ¿no? Este lo quitamos y ahí queremos que salga así en filita, ¿no? Y ya básicamente vamos a mandar todo en el proceso. Sigue llenadito. Y lo llenadito seguía a ordenar. Y lo de ordenar seguía a imprimir. Ojalá jale a la primera, vamos a ver. No va a jalar a la primera, si no lo mando a llamar acá. Proceso. No, mi rey. En realidad es muy sencillo este método.
Ingresar el tamaño del reloj. Quiero de 5 otra vez. El valor es X. 7, 4, 9, 2 y 3. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dejaste ver qué onda? Trono. Dale pusiste el read key, ¿no? Para esperar. Sí, no, así, En ¿no? el principal, pónselo. Pues que se cierra, sí, es cierto. Nomás te mandó una carta suicida y ya se desapareció. Sí. Desapareció el gobierno. Vamos a ver. ¿Dónde estás tronando, hijo? Ni siquiera me dijo qué era, ¿va? ¿O sí? Sí, Index of a Deception. Fuera, no decía la línea. Vamos a ver. Dale, vamos a ver. En la 40 y 20. En el if de ordenar, me parece. Pero chavos, dejó funcionar, pues Sí. ya sé que dejó funcionar. 40, aquí. Ya vi por qué. Cuando llegas al tope, me está checando también el último. O sea, por ejemplo, si nomás tengo 5, el último debería ser el 4, Simón. Ajá. Pero cuando ya vale 4, ¿a qué me está diciendo? Comparado también con el 5. Oye, pero el 5 no existe. Tienes que llegar hasta la penúltima posición, ahí donde dice J, arreglo.len -1. Ajá. Un clásico. Se los puse a propósito, chavos, a ver si le entendían. Ajá. Ya le está empezando a agarrar la onda. Ya está. Ya jala, amiguitos. Excelente. ¿Le entendieron? Para ponerles uno más difícil. Ahora ya vámonos nosotros, ya van a ser las 9. Sí, de hecho también ya te vi que tu ejemplito que quisiste poner, estás peor que los profes, les explicas con un arreglo bien sencillo donde nada más imprime el arreglo ordenado y ya te vi que les quieres poner matriz. Sí, para que vean la matriz. Hombre, o sea, y te quejas de nosotros. No, ese está chido, maestra. Te quejas de que el profe explica que es 4x4 y de tarea te encarga el seno de X. Cálculo. Perdón, pero así nos han puesto ejercicios, ¿eh? Nos explican acá algo bien sencillito y lo no es mentiroso, usted lo tiene. Bueno, pero mira, por ejemplo, nosotros preguntamos, yo pregunto, ¿entendieron? Todos dicen que sí, yo les digo seguros, todos dicen que sí, pues bueno, ahí les va. Bueno, yo estoy defendiendo ahorita al grupo, nadie mete las manos y nadie se fijó que en el ejemplo que ibas a poner, que en el ejercicio decía matriz, más que yo. Miren, chavos, yo sí me fijé, pero pues no le tengo miedo. No es miedo, la verdad no es miedo, pero pues si los demás no dicen nada. Miren, chavos, este ejemplo con matriz es exactamente esto. Les voy a dar un tip, simplemente requiere otro for, es todo. No debería, pero bueno. Es que no sé, no me salió de otra manera más que si. ¿Ya seguimos nosotros? Sí. O tenemos que ponernos a hacer el ejercicio. Hombre. Pues a mí sí me pusieron a hacer lo que el de Julián. Pero el Julián, ¿qué, Julián? A ver. Mándame a la lista esta de los que pueden compartir. Pero, chavos, ¿la entendieron? ¿Preguntas? ¿Algo rápido? Sí se entendió, brother. Quedó claro. Excelente, el ejemplo está chido, el ejercicio. Se los va a poner, maestra. Quedó chido, equipo, sí les quedó chido, la verdad. Gracias, maestra. Les va a poner mi ejercicio porque no lo hice yo, quise. Sobre todo Ricardo, lo manchaste, Ricardo. Excelente, vámonos. ¿Nomás tú te pongo o alguien más? Sí, nomás a mí, porque es el que va a compartir. Ahorita me voy a poner una vez a Rife. Que no sé. ¿Cuál? A ver, no sé, yo vuelvo a poner al que ya expuso. ¿A mí? Pues al Ricardo Trillo. Dios mío. Se te parará 5 segundos a pensar lo que dices. Pásanos a los dos. Ahí están, ya. Que muchas gracias, pues. No era bueno, sí es cierto. ¿No era el mismo que ya expuso? Ay, me equivoqué. Déjenme, les comparto. Les voy a compartir hasta mi cámara para que vean que ando de buen humor. ¡Qué honor! ¿Ya se ve? Sí. Bien prosi como siempre. Este tema... ¿Sí te bañaste? Este tema que vamos a exponer, déjenme... Pues vamos a tener que asumir... ¿Dónde está el botón de compartir? Vamos a tener que asumir que realmente los demás equipos han hecho su trabajo correcto en explicarlos, ¿no? Sobre todo los de búsquedas. Maestra, ¿dónde se le pone para compartir? Al lado del micrófono. El microfonito. Sí, ya el que dice compartir con atención. Sí, cuadrito con flechita. Déjame compartir. Tiene que ser todo el escritorio, ¿verdad?
Aquí es escritorio. Si te vas a pasar de la presentación al código, sí. Y luego para que también se vea el cuadro de donde vas a trabajar. Sí. Ahí se ve. Se ve el Microsoft Teams. Sí, pues se tiene que ver todo, ¿no? En lo que más o menos vas poniendo, vamos con búsqueda hash porque quedó pendiente. Sí. Muy buenos días. Nosotros somos el equipo. Ahí disculpen que nuestra presentación pues no sea muy vistosa, ¿verdad? Como la de ustedes con colorcitos y dibujos. Nosotros realmente no somos el equipo de las chicas de los plumones, pero pues somos un tanto más objetivos. Somos Efraín, Ricardo y Rodrigo, y pues mi compañero Rodrigo va a empezar a explicarles algunos aspectos esenciales que se dieron a haber dejado claros cuando hablamos sobre lo que vienen siendo las búsquedas. Ahora, Rodrigo, déjate caer. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Rodrigo, así que les voy a explicar. Lo primero, les voy a explicar lo que es el Hash Based Search, que es en español la búsqueda basada en el hash, que plantea dos preposiciones principales, que el diseño de la función hash y cómo manejar las colisiones. Que esa función si por ejemplo que está mal elegida, puede dejar claves mal distribuidas en el almacenamiento primario con dos consecuencias. La consecuencia A, que son muchos contenedores en la tabla hash y no pueden ser utilizados, desperdiciando un espacio, y la otra opción, que es la B, que habrá colisiones que forzarán a muchas claves a entrar en el mismo contenedor, lo que empeorará el rendimiento de la búsqueda, que al igual como dice aquí, que lo de la búsqueda lineal puede escanear un elemento a la vez sin saltar a ningún elemento, la cual complejidad del peor caso es O, a veces conocida como búsqueda ON. El tiempo necesario para buscar elementos sigue aumentando a medida que aumenta el número de elementos, que al igual que sin embargo una búsqueda binaria reduzca su búsqueda a la mitad tan pronto como se encuentra en la mitad de la lista ordenada, que se busque el elemento del medio para comprobar si es mayor o menor que el valor a buscar. En consecuencia, que esa búsqueda se realice en cualquier mitad de la lista dada. Excelente, no lo pude haber explicado mejor. Prácticamente lo que nos están hablando es de que cuando nosotros tenemos arreglos, por lo general, siempre es para almacenar datos, y muchas veces queremos buscar un dato en estos arreglos, ¿verdad? Por algo los almacenamos los datos ahí en primer lugar. Nosotros conocemos dos búsquedas principales. La búsqueda lineal search, ustedes ya lo han utilizado muchas veces, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, déjenme les hablo aquí un bloc de notas rápidamente, tienen, no sé, un arreglo con una determinada cantidad de números. Sí, quieren buscar uno. Bueno, me salieron números bien raros, vamos a poner unos más acá. Eso es un arreglo, supongamos. Y ustedes quieren saber si, por ejemplo, está el 235. Cuando ustedes van a buscar, pues le dicen al programa, oye, quiero que me busques el 235, y recorren esto con un bucle for de inicio a final, ¿verdad? Porque ustedes no saben en qué posición está. Lo bueno sería que el bucle lo encontrara en la primera posición, en el 3, excelente, ¿verdad? Pero eso no puede ser el caso. Puede darse el caso que el elemento que estás buscando sea exactamente el último. Es decir, para tú encontrar el elemento, tuviste que haber recorrido todo el bucle, ¿sí? Por eso se le llama una búsqueda lineal de complejidad ON, porque si nosotros graficáramos exactamente lo que viene siendo, déjenme, les pongo aquí, si yo graficara en un plano cartesiano, lo que viene siendo el tiempo que va a tardar mi función en función de los elementos que hay en el arreglo, no me lo van a creer, pero eso es una línea recta, ¿sí? O sea que depende cuántos elementos haya, vamos a tardar una determinada cantidad de tiempo, por eso se le llama complejidad ON, ¿sí? Así se escribe, ON, porque al final de cuentas, dependiendo del número de elementos, es que tanto me tardo. Y si yo grafico para muchos elementos, al final tengo una función que es una línea recta, ¿sí? Entonces, por eso se le llama ON. Ahora, ¿qué pasa con la búsqueda binaria? Con la búsqueda binaria, pues, como dice su nombre, es binaria porque lo que hacemos es dividir el arreglo, ¿sí? Lo vamos dividiendo a la mitad. ¿Pero por qué lo dividimos a la mitad? Porque previamente tuvimos que haberlo ordenado. Si el arreglo está desacomodado, ¿sí? Lo primero que hacemos es ordenarlo, ¿sí? Lo ordenamos, por ejemplo, que nos queda algo así. Por así decirlo. Entonces, ese no es un 6, este debe ser un 6, 7, no sé. Y ahí está. Es un arreglo ordenado, por así decirlo. Esto es más fácil porque yo le puedo decir al bucle for, oye, empieza, en vez de desde el inicio, empieza en el centro, ¿sí? Y haz la comparación. Si el número que estoy buscando es mayor, sé que está a la derecha, a la mitad derecha. Y si es menor, pues lo busco en la mitad izquierda, ¿sí? Entonces vamos dividiendo. Suponiendo que estén ordenados, ¿no? Del inicio. No, es que no suponiendo, lo tienes que ordenar primero. Es una regla para hacer búsqueda binaria. Porque si no, no funciona. Entonces,
hago la comparación. Si es mayor, empiezo a buscar mejor en el array que queda a la derecha, y si es menor, empiezo a buscar en el array que queda a la izquierda. Pues se llama búsqueda binaria. ¿Cuál es el peor caso? Que vamos dividiendo el array mitad a mitad, mitad a mitad, mitad a mitad, y el peor caso es de que el elemento que estamos buscando sea la última división. Es decir, que una vez de que hicimos tantas iteraciones, el array se dividió tanto que nos quedó solamente un elemento, ¿sí? Obviamente ya no puedo dividir un elemento, no va a quedar medio elemento. Entonces, hacemos tantas búsquedas y tantas divisiones, y se van acumulando esas divisiones. Y para explicar por qué una búsqueda lineal es log n cuadrada, pues déjenme, me vengo aquí rapidísimo, porque no quiero escribir en lo que viene siendo bloc de notas. Pero mira, nosotros sabemos, a ver, el zoom, ¿cuánto lo tengo? 300, ahí se debe ver bien. Nosotros sabemos que el array en un principio mide n. ¿Quién sabe? Pueden ser 20, 200, 300 elementos, mide n. Después, cuando lo ordenamos, buscamos en el centro, ¿verdad? Y dependiendo si el elemento es mayor, busco en el arreglo de la derecha, y si es menor, busco en el arreglo de la izquierda. No importa cuál sea la opción, yo tengo que dividir ese arreglo. Entonces me queda que el tamaño va a ser este, ¿verdad? N cuadrado. Sin embargo, cuando hacemos la siguiente iteración, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hacemos la siguiente iteración, estamos diciendo que al n cuadrado, divídelo otra vez entre el cuadrado, ¿verdad? Porque lo que ya me quedó, divídelo a la mitad, perdón, no al cuadrado, a la mitad. Y esto es lo mismo que pues dividir n cuadrado sobre 2 sobre 1, porque cuando yo divido cualquier número entre 1, su valor no cambia. Y pues si aquí aplican la regla de la tortilla, o aplican las propiedades aritméticas de la, ¿cómo se le llama? El inverso multiplicativo. Esto es lo mismo que n cuadrado sobre por un medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De que cuando hago la tercera iteración, lo que voy a dividir entre 2 es todo esto, ¿verdad? Entonces, si yo le hago eso de n sobre 2 por un medio, y todo esto dividido entre 2, pues es lo mismo que realmente dividirlo entre 2 sobre 1. Y esto obviamente nos va a quedar exactamente igual. Mira, nos va a quedar que n sobre 2, perdón, ahí disculpen, n sobre 2 por un medio por un medio. Ahí está. Fijan, si yo me voy a la siguiente iteración, ¿qué va a pasar? Pues aquí simplemente se va a agregar otro medio, ¿verdad? Y si notan el patrón, las 4 iteraciones que he hecho es el número de veces que se multiplica el un medio por sí mismo. Entonces, esto yo lo puedo abreviar como n sobre 2 a la 4. Pero pues estoy asumiendo que son 4 iteraciones. Supongamos que son k iteraciones, x iteraciones. Entonces, esto sería 2 a la k, ¿verdad? Yo sé que en la última iteración, en el de peor de los casos, la longitud del arreglo va a ser 1, ¿sí? Lo dijimos de que si lo voy dividiendo, pues me va a quedar un elemento. Entonces, esto sería lo mismo que n sobre 2 a la k igual a 1, ¿verdad? Porque es un elemento, el que me queda al final. Si yo despejo esto, simplemente me queda como n es igual a 2 a la k, ¿verdad? Esto que está dividiendo, lo paso multiplicando al otro lado, y ya tenemos que despejar k, ¿verdad? Entonces, como esto es un 2, lo que yo tengo que aplicar es la operación inversa, es decir, un logaritmo base 2 en ambos lados de la ecuación. Entonces, logaritmo base 2 de n es igual a logaritmo base 2 de 2 a la k. Excelente. Entonces, yo sé que por propiedades de los logaritmos, yo puedo sacar la k del exponente a multiplicar al logaritmo. Entonces, esto me queda como logaritmo base 2 de n es igual a k, que multiplica al logaritmo base 2 de 2. ¿Y qué es un logaritmo? Un logaritmo es preguntar, ¿a qué número debo elevar la base, el 2, para que me resulte un 2? Pues al 1, porque cualquier número elevado a la potencia 1 nos da ese mismo número. Entonces, la respuesta a este logaritmo es 1. Y 1 por k es k, ¿verdad? Entonces, la complejidad de tiempo que va a tener mi algoritmo va a ser logaritmo 2 de k. Sí, excelente. Es como que demasiado obvio esto, ¿verdad? ¿Y cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica de este logaritmo? Es de la siguiente forma. No la voy a dibujar, pero mira, le pongo logarithmic graph. Nada, es que no han visto los de criptografía. Ella se me queda como 5 horas haciéndolos. Mira, el logaritmo, que es prácticamente la función inversa de una raíz, ¿verdad? O de una potencia. Entonces, si se fijan, si yo llegase a graficar esto, a competir a los algoritmos, ¿sí? Los voy a poner a competir a ver quién es más rápido, si la búsqueda lineal
o la búsqueda binaria, pues tengo que la búsqueda lineal, dijimos que es una línea recta, ¿verdad? Y la otra, la logarítmica, es así. Entonces, no importa qué elemento escoja, sabemos que las gráficas, bueno, sabemos que las rectas crecen mucho más rápido, ¿sí? Si vamos a comparar los elementos en función del tiempo, a ver cuánto tiempo hacen dependiendo del número de elementos, siempre voy a tener un número mayor aquí a la izquierda, que es el del tiempo, en comparación con una función logarítmica que está como que más aplanada, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si la búsqueda lineal tiene una complejidad de n, que es una línea recta, y la búsqueda binaria tiene una complejidad logarítmica de n, podríamos lograr que una búsqueda fuese en tiempo constante. Es decir, ¿qué es constante? Tenemos que preguntarnos qué es constante para entender esto. Constante en matemáticas, cuando hablamos de una gráfica, estamos hablando de que la gráfica tiene que ser prácticamente una línea recta, ¿sí? Porque para 5 elementos obtengo el mismo tiempo en el eje de las Y. Para 10 elementos obtengo el mismo tiempo en el eje de las Y. Para 7000 elementos obtengo el mismo valor en el eje de las Y, ¿verdad? Estoy comparando una línea recta, ¿sí? Lo que está haciendo es venirme para acá y ver cuánto se refleja en el eje de las Y. Venirme para acá y ver cuánto se le refleja en el eje de la Y. Como es una línea recta, una línea que está acostada, siempre va a ser el mismo tiempo, ¿verdad? O sea, ya no tiene una forma ni siquiera de lo que viene siendo una línea recta así diagonal normalita, ni tampoco tiene la función logarítmica. Es una línea recta, no importa cuántos elementos, sea 1, sea 2 o sean 7 billones, siempre va a obtener el mismo tiempo. Entonces, ¿podemos crear un sistema de búsqueda que haga eso? Y pues la respuesta es sí, realmente sí podemos. Pero para entender por qué sí podemos, tenemos que asumir que saben cómo funcionan los arrays. Y los arrays, pues parecen como que, sí, una cajita donde guardo elementos, pero realmente cómo funcionan por dentro de los arrays es un aspecto importante que podemos explicar súper rapidísimo. Vamos a venirnos aquí al escritorio. Vamos a presionar Control Shift N, le vamos a poner ejemplo, la vamos a abrir y luego vamos a presionar el clic derecho y luego abrir con code. Listo. Y luego Control N, un nuevo archivo que se llama ejemplo. Control S, un nuevo archivo que se llama ejemplo.c. Y aquí ya tenemos un archivo en C. Y lo que vamos a hacer, simplemente así rapidísimo, no se preocupen por esto. Vamos a poner un include stdio.h. Y lo que vamos a hacer es una función main que ya la conocen de toda la vida. Vamos a poner un return de valor 0 de éxito. Y vamos a venir a declarar simplemente una variable. Y la voy a imprimir en pantalla. Esa variable se llama a y vale igual a 2. ¿Sí? Se fijan, no es muy diferente a los lenguajes que han visto. No estamos haciendo nada extraño. Y vamos a imprimir en pantalla el valor de esa variable, ¿sí? Para eso aquí voy a utilizar esta función que sirve en C para imprimir y le digo imprímeme el valor de A, punto y coma al final, como toda la vida. Presionamos Control Shift P para abrir la terminal de Visual Studio. Venimos aquí, utilizamos el compilador por defecto que viene siendo GCC, el nombre de mi archivo que se llama ejemplo.c, bueno, vamos a ponerle GCC, ejemplo.c, que el nombre de salida sea ejemplo. Y me está diciendo que hay un error. Define a reference to WinMain, nombre 16, collect 2, return 0. A ver, venimos aquí a la función main y decimos función main es igual a esto. Algo se me está olvidando. Include stdio.h, creo que no guardé. Int a es igual a 2. Y quiero que me imprimas en C. Ok, vamos a volver de nuevo a GCC. Ejemplo.c, el archivo de salida que se llame ejemplo. Ahí está, quién sabe, me faltaba guardar. Entonces ya nomás para ejecutar, simplemente me vengo aquí y digo ejemplo.exe. Como pueden ver, aquí en la consola me aparece un 2, lo cual es obvio, ¿sí? Eso, me estoy imprimiendo un número 2, una variable 2. Pero ¿qué pasa? En C, yo en vez de que imprima el valor de A, puedo agregar el símbolo ampersand, que en español se llama et, ¿verdad? Y ya no me va a imprimir el valor del 2, me va a imprimir otra cosa. ¿Qué me va a imprimir? Vamos a verlo. Compilo, ejecuto. Y mira, me imprimió el 2, o sea, no le importó absolutamente nada lo que le dije. Pero mira, vamos a borrarle de momento el 2 para que vean otra cosa. Que no habías guardado. Sí, es que siempre se me olvida guardar. Ok, a ver. Igual cambiándole el ampersand ya tiene que jalar. Miren, compilo, ejecuto. Me apareció un número bien extraño, pero ¿qué es ese número? Si yo había dicho que valía 2. Ese número que me está imprimiendo en la pantalla es la dirección de la memoria RAM donde se almacenó la variable, ¿sí? El ampersand significa imprímeme, o más bien, no me trates el valor 2, ¿sí? Yo ya sé que eso está almacenado en alguna parte de la memoria. Quiero que me imprimas la dirección, porque la memoria RAM es como un array, por así decirlo. Un array de acceso aleatorio, Random Access Memory. Están todas las casillas, y todas las casillas tienen un determinado valor.
Entonces, voy a cambiar este arreglo, esta variable A, en vez de que se llame A, se va a llamar arreglo. Y voy a decir que sea 10 elementos, ¿sí? Y quiero que vean que ahora voy a borrar esta función, voy a crear un bucle for que empiece en A y que vaya hasta que I, bueno, que se llame I, empiece en 0 y que I vaya hasta los 10 elementos y que I suba de 1 en 1. Mira, aquí dentro digo que me imprimas, pero en vez de que imprimas eso, imprímeme arreglo de I. Y obviamente a cada salto de línea, por favor, imprímeme pues un break line, ¿no? Para que no salga todo pegadito. Cuando ejecute esto, ahora sí creo que sí guardé, control S, GCC el compilo, y luego digo que ejecute ejemplo. Quiero que vean cómo me imprime 10 direcciones. O sea, en el momento en que yo estoy diciendo que quiero un arreglo de 10 espacios, tengo 10 direcciones, pero vean, la primera empieza en 0 y las demás se van brincando de 4 en 4, mira, 64, 68, 72, 76. ¿Por qué? Esos son los espacios asignados a cada espacio del arreglo. Pero ¿por qué escogí arbitrariamente 4, brincar de 4 en 4? ¿Por qué no de 20 en 20? ¿Por qué no en 1 en 1? O sea, yo sé que, por ejemplo, si voy a imprimir los números del 1 al 10 en un bucle for, pues puedo decirle a un bucle for que me imprima. Pero ¿por qué cuando hablo de direcciones me brinca de 4 en 4? Pues la respuesta es cuando ustedes compran una computadora. Si yo presiono inicio, pausa, enter, me puedo venir aquí y me doy cuenta de que la arquitectura de mi procesador es de 64 bits. ¿Alguna vez han preguntado por qué hay de 32? ¿Cuál es la diferencia entre 32 bits y 64 bits? No incluyendo esas tonterías que dicen los gamers. Es que son más rápidas. Un argumento objetivo. ¿Por qué 32 y 64? ¿Por qué esa línea tan discrepante entre esos dos valores? ¿Por qué no 70? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 9? 1 y 2. Ajá. 32, 64 bits, nosotros sabemos que los bits no son otra cosa que un número, ¿sí? En este caso que puede ser 1 y 0. Entonces, si yo hablo de una arquitectura de 64 bits, estoy hablando de que mi procesador puede operar números binarios de ¿cuántos dígitos? 64, ¿sí? Y si es de 32, pues la mitad. Bueno, ahí puse un 2, pero imagínense que es un 1 o un 0. Es decir, las arquitecturas de 32 procesan números de 32 bits y las de 64 de 64. Obviamente es más potente operar con números mucho más grandes. Sin embargo, para el lenguaje C, los números de tipo int son de 4 bytes. ¿Sí? Entonces, por eso, estamos hablando de 4 bytes. ¿Cuánto es? 4 por un byte son 8 bits, 4 por 8, 32, ¿sí? Es decir, está brincando de 4 en 4 bytes, pero los números binarios que puede almacenar en cada posición son números que se pueden representar hasta con 32 números binarios, ¿sí? 32 bits binarios, por eso brinca de 4 en 4. Y aquí lo importante es de que todas las posiciones del arreglo tienen una dirección asignada. La pregunta es, ¿cómo le hace la computadora para acceder a cada uno? ¿Será que si yo le digo accédeme a la 9, busca en estos números? Sería muy tonto, ¿verdad? Porque si yo le digo accede a la posición 9, lo que va a hacer el lenguaje internamente, pues es un bucle for, ¿no? Y una búsqueda lineal. Y volvemos a lo mismo. No puede hacer eso. ¿Cómo le hace la computadora para, dependiendo yo, si le digo, búscame la 9, la 8, la 7, acceda al instante? No puede ponerse a hacer búsquedas lineales, no puede ponerse a hacer búsquedas binarias, porque el array lo seguimos usando por eso. Porque el array, cuando yo le digo accede a la posición 7, lo hace en tiempo constante. No importa si le digo accede a la 0, accede a la 8, accede a la posición 7 millones. Él accede de forma constante, es decir, en un tiempo de complejidad menor a la logarítmica y a la lineal. Pues lo que hace simplemente, o lo que pasa por dentro en los lenguajes de programación, es lo siguiente. Yo puedo venir aquí a este bloc de notas, bueno, nomás para tener un espacio en blanco y decir, todos sabemos que en los lenguajes de programación hay hay dos memorias principales, la stack y la heap. En la heap se guardan en los objetos y en la stack se guardan los métodos estáticos, ¿sí? Pero por dentro, aún más por dentro, esas memorias funcionan teniendo una tabla, teniendo dos tablas, pues, donde yo en una guardo, pues, el nombre de la variable. Si yo le pongo un array, o si yo pongo el nombre a mi variable, o si mi variable se llama perrito, o si mi variable se llama estudiantes, no importa cómo se llame. Esas variables vienen y se guardan en una tabla. Y luego el lenguaje, que en este caso estamos hablando de C, en otra tabla pone apuntadores, ¿sí? Y esos apuntadores también tienen una dirección de memoria igualitos a los números que vimos ahorita en el arreglo iterado, ¿verdad? Y luego hay otra, donde lo que ahora sí pone son los valores, ¿verdad? Supongamos que el array tenía, no sé, un 12 o un 3,
y luego el nombre se llamaba Diana, y luego el perrito se llamaba Jorge, no sé. Lo que hace el lenguaje es, yo relaciono, ¿dónde queda mi mouse? Acá está. Yo relaciono el nombre de la variable con una dirección y luego en otra tabla con su valor, ¿sí? Eso es lo que hacen los lenguajes por dentro. Es decir, cuando yo creo un array, ¿sí? Cuando yo creo un array con el nombre que sea, supongamos el array de estudiantes, y estudiantes tiene 10 posiciones. Lo único que se debe preocupar el lenguaje de programación es definir la primera variable. Es más, que este arreglo fuera de números, ¿sí? Números así cualquiera, los que va a meter el usuario, pero tiene 2 posiciones. El lenguaje de programación solamente debe ocuparse de la primera posición. ¿Cuál será? Digamos que la dirección es 2000, ¿sí? Ahorita vimos que eran números. Vamos a suponer que la dirección inicial es 2000. Entonces, bueno, creas un arreglo de números y yo lo voy a poner en la dirección 2000. Entonces, como él sabe que va a ir de 4 en 4 bytes. ¿Por qué de 4 en 4 bytes? Porque tú no puedes operar con números más grandes, ¿sí? Habíamos dicho que estás limitada a la arquitectura de tu ordenador. Entonces, la primera posición es la 2000, la segunda vuelve a ser la 2004, y luego la tercera va a ser la 2008, así sucesivamente, hasta que llega a 4 por 10 más 2000, ¿no? Hasta la 2040. Entonces, cuando yo busco un número, quiero acceder a la posición 6, pues él dice 6, que es la posición, por 4 bits, eso me da, ¿cuánto? 24, más la posición inicial, 2024. Entonces él simplemente a través de la multiplicación se brinca del 2000 a la posición 2024. Con una multiplicación, ojo, con una multiplicación, no hizo una búsqueda lineal, no hizo una búsqueda binaria, simplemente multiplicó la dirección por la cantidad de bytes y se lo sumó a la posición inicial. Es como si tú estás en una cuadra, ¿sí? Estás en una cuadra y ves la cuadra así, estás buscando una casa y ves la dirección 230, y tú sabes que tienes que ir a buscar la dirección 237, pues tú sabes, si cada casa avanza 1, tengo que moverme 7 casas, ¿verdad? Porque 7 casas más 230 llego a la dirección 237, asumiendo que fuesen lineales, porque sabemos que las casas son una aquí, una acá, una aquí, una acá. Entonces, tú con una multiplicación resuelves muy rápido hasta qué lugar tienes que llegar. La computadora lo hace exactamente lo mismo a través de una multiplicación, y las multiplicaciones, no importa si estás en una arquitectura de 32 bits o en una de 64, son en tiempo constante. Para una computadora es igual de rápido multiplicar 2 números de 2 dígitos que 2 números de 32 o 64 dígitos, porque las computadoras por dentro tienen programados algoritmos súper avanzados de multiplicación, ¿sí? Están súper optimizados y todavía se siguen investigando actualmente en las ciencias de la computación cómo encontrar algoritmos más rápidos de multiplicación. Entonces, tenemos que hacer que nuestras estructuras de datos hagan exactamente eso. Pero no podemos hacerlo tan fácil porque cuando nosotros metemos elementos, no hemos asignado la forma en la cual se van a almacenar, ¿verdad? Simplemente decimos, introduce el primer valor, un 6, el 7, el 8, pero estamos metiendo los datos de forma, pues, aleatoria, por así decirlo, porque estamos agarrando el arreglo desde el inicio, avanzando por posición, y estamos metiendo el valor. No hemos pensado a futuro de cuál va a ser el criterio para recuperarlos, y es por eso que recurrimos a la búsqueda lineal y a la búsqueda binaria. Para entender la función hash, o más bien, y que es la base de las hash table, hay que preguntarnos, ¿y si antes de almacenar el elemento hago un criterio para almacenarlo? Si puedo encontrar ese criterio, también puedo encontrar el criterio para buscarlo. Y eso es precisamente lo que es un hash. Un hash es una función, pues sí, es una función que tú le das una llave de entrada y te caga un valor, ¿sí? Te caga un valor numérico. ¿Por qué numérico? Pues porque así funcionan las computadoras. Lo raro sería que nos devolviera otra cosa. Entonces, ¿cómo está eso? Imagínate que yo le pongo una palabra, no sé, ¿se acuerdan del dibujito de cómo funcionan las funciones, no? Yo tengo una entrada y luego hay una función de X y siempre me otorga una salida. Por ejemplo, si yo tengo un 2 y la salida es un 4, y si luego le meto un 6 y me devuelve un 36, y luego le meto un 7 y me devuelve un 49, pues yo con un poquillo de inteligencia puedo deducir que lo que está haciendo la función es elevármelo al cuadrado, ¿sí? Mira, el 2 al cuadrado es 4, el 6 al cuadrado es 36 y el 7 al cuadrado es 49. Entonces, las funciones hash lo que hacen es, no importa que me metas aquí, me metas un número o me metas una palabra, yo necesito que la salida sea un número, ¿sí? Si me metes la palabra perro, yo te voy a devolver un número que es equivalente a la palabra perro. Si me metes un número, yo te voy a devolver un número, ¿sí? A eso en matemáticas se le llama mapeo. Se le llama mapear porque así funcionan valga la redundancia, las funciones. ¿Por qué no se me quita esto de aquí? ¿Sí se ve esta barra negra aquí arriba?
Bueno, a mí me estorba. Sí, se Entonces, ve. ¿quién sabe por qué se puso? ¿Cómo funcionan las funciones, por así decirlo? Pues lo que hacen es mapear, ¿verdad? Digamos que esta es una función, la de la izquierda, y la derecha es todos los posibles valores. Si yo ingreso un determinado valor, yo espero que la función me mapea otro valor. Si yo meto aquí otro valorcito, lo que hace la función es mapearme, es decir, qué valor le corresponde a todas las entradas. Y sabemos por reglas matemáticas, ¿sí? Así, matemáticas, de que si yo para un valor determinado de X, Y no puede tener dos valores, ¿sí? No, solamente puede tener uno. Si tiene más de un valor de resultado, ya no es una función. A esa regla la conocemos como la regla de la línea recta, ¿verdad? Que si yo tengo una función, casi dibujada en un plano cartesiano, ¿verdad? Y yo paso una línea recta, el número de intersecciones que debe haber solamente debe ser una, ¿sí? Porque si yo tengo una función así, y le paso una línea recta, mira cuántas intersecciones hay. Una, dos, tres. Y esto es un plano cartesiano, ¿verdad? Ya hemos dicho que otorgo valores de X y de Y, digamos, es como si yo digo, oye, a esta función métele un 2, y luego tú haces la operación, y no sé, al final te resulta un 6, y luego llega otro güey y dice, no, a mí me salió un 9. O sea, no puede pasar eso. O sea, simplemente debe haber un valor. Por eso se llama por eso se llaman funciones, porque a un valor de X le corresponde un valor de Y, ¿sí? Puede haber de que múltiples valores diferentes de X obtengan obtengan el mismo valor para Y. Por ejemplo, la función cuadrada hace eso. Si yo agarro el 3 y lo elevo al cuadrado, me sale un 9. Pero si yo agarro el menos 3 y lo elevo al cuadrado, también me sale un 9. Ahí no hay problema. El problema sería que para 3 me salieron 9 y luego también me salgo un 12 después. No tendría lógica, no tendríamos argumentos lógicos matemáticos para decir que estamos haciendo las formas de cosa correcta. Entonces la función hash es lo que va a hacer. Le voy a dar una entrada y en teoría me debería dar un valor único, ¿sí? Si le doy perro, me tiene que devolver un número. Y si le meto gato, me tiene que devolver otro número. Pero por lástima, aquí en la programación no existe una función hash perfecta, y eso es una regla. No existe una función hash perfecta que yo agarre una determinada palabra y me la convierta a un número. Y la pregunta es, ¿por qué yo quiero que sea un número? Porque así funcionan los arrays, ¿verdad? Cuando yo quiero almacenar un elemento en un determinado array, tengo que decirle array de 3, array de 5, array de 3 igual a 4, array de 2 igual a perro, array de 9 igual a el objeto estudiante, ¿sí? Siempre tengo que decirle al array cuál es la posición en la cual voy a meter el elemento, ¿verdad? Entre los corchetes. Si yo no le digo, el lenguaje ni se da cuenta. Entonces le tengo que decir, por eso queremos convertir una palabra en un número, porque si yo convierto, imagínate que yo voy a almacenar nombres de personas en un array, puedo agarrar un bucle for, empezarlo desde cero hasta el final e irle metiendo. Ingrese el nombre 1, ingrese el nombre 2. No estamos haciendo nada, pero si yo creo una ecuación que esa palabra me la convierta en un número, supongamos, no sé, el nombre Manuel, lo convierto en un número y me sale un 6, tú vas a tener la posición 6 del arreglo, ¿sí? Y se queda ahí guardado en el 6. Pero así como creé la función, también esa función me tiene que servir para devolverme, para partir de un 6 a la palabra, ¿sí? Si yo metí a Manuel y le tocó un 6, cuando yo busque en el arreglo, ya no tengo que, si voy a buscar a Manuel, no tengo que buscar en todo el arreglo, simplemente digo, oye, la palabra Manuel, conviértemela de nuevo en número y luego retórname ese array en ese número. No sé si se entiende, igual lo vamos a ver con un ejemplo, pero el problema es cómo convertimos esas cosas, ¿sí? Cómo convertimos, por ejemplo, una palabra a un número. Y pues ustedes saben, si vieron el video que les grabé sobre cómo resolver el problema de buscar en un arreglo si se podía formar las palabras, cuando recién empezaban las computadoras, pues las computadoras hablan puros unos y ceros. Tuvo que haber alguna forma de darle una representación a las letras, ¿sí? Se hizo un convenio que es el American Standard Code for Information Interchange, donde cada letra tenía un valor correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, la A vale 97. A es igual a 97. Y el 97, pues ya la computadora se encarga de convertirlo en un binario y ya puede operar con él. Cuando queremos volver a representar la A, pues simplemente se hace la operación inversa, ¿sí? Entonces los programadores pensaron, bueno, si las letras al final del día son números, pues para mí es muy fácil recuperar de la palabra Jorge el valor de cada letra y luego, pues, hacer algún tipo de operación para que me vuelva solamente un número, ¿sí? ¿Cómo hicieron eso? Pues vamos a venirnos acá rápidamente. A ver, déjenme, yo tengo muchas cosas abiertas. Blog de notas se va el explorador, se va... No, ya con eso. ¿Cómo hicieron eso? Voy a venirme rápidamente. Voy a abrir Eclipse porque la computadora está lenta, ¿sí? Esto aplica también para lo que viene siendo sus C-Sharps y esas cositas, ¿no? Lo quieren hacer en Python, háganlo en Python, no me importa. Esto es general para todos los lenguajes. Ahí listo. Voy a poner al Shift en un Java Project que se va a llamar, no sé. Qué lento. Yo creo que le voy a poner ejemplo.
Oye, Fer, cuando Mande. puedas, date una vuelta por ensamblador. Sí, no, ya, o sea, le sé poquito algunas cosas, pero todavía no he tenido tiempo de meterme, pues ahorita tengo muchos lenguajes de programación y muchas cosas pendientes. Sí, creo que ese te va a gustar un poquito, pero sigue, adelante. No sé por qué no puedo, es que me estorba esta barra negra para mover las cosas. Ahí está. Ejemplo, dice, bueno, le voy a poner ejemplo otro, y número y random, le voy a poner next, y luego, ahí voy, chavos, espérense que esta cosa, desactiva el módulo info Java, porque no va a hacer nada con módulos. Y luego al Shift N, y luego ya creo un paquete, y luego se va a llamar principal, y luego al Shift N, y luego una clase, y luego ejemplo, y luego que me crea el método main, finish. Solo para comprobar, quiero que vean esto. Si yo tengo, por ejemplo, una cadena cualquiera que se llame, pues digamos, string cadena hola, precisamente, yo puedo simplemente con un bucle for iterarlo, ¿sí? Iterarlo con un bucle for. Aquí me marca un error, ¿ok? Está, bucle for, que me itere la cadena, punto length, ¿sí? Desde 0 hasta lo máximo de la cadena, y que cada paso me imprima, ojo, lo que es la cadena punto sharat, de ahí, pues esto que le queda hacer, me imprime el hola en un espacio, ¿verdad? H, luego la O, luego la O, bueno, H, O, L y luego la A. Miren, acá le doy play, y en efecto, acá en la consola me debe aparecer el hola todo, pues, destripado, ¿verdad? Ahí está, hola. ¿Por qué? Porque el sistema outprint pues tiene un brinco de línea. Pero ¿qué pasa? Si yo casteo el valor de salida, me va a devolver el valor numérico de ASCII. ¿Sí? Mira, cada letra tiene un valor. La H tiene un 104, la 111 tiene el asignado low, el 108 tiene la L, y mira, la A tiene la 97, que de hecho van del 97. Las primeras, de la A minúscula, la Z minúsculas, es del 97 al 122. Cultura general. Entonces, los programas dijeron, bueno, ¿qué pasa si agarramos esos valores y luego los sumamos? Sí, vamos a sumarlos, dijeron todos, porque 111 y nos va a volver un número único, ¿verdad? Porque si yo sumo todos estos valores, mira, ahí donde dejé la consola, aquí está. Si yo sumo el 104 más el 111 más el 108 más el 97, ya no tengo 4 números, tengo solamente un número, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, vamos a poner la palabra Roma. Sí, la Roma tiene estos números. El 114, el 111, el 109 y el 97, ¿verdad? Entonces, pues vamos a crear una variable, sí, que se llame acumulador, que piense en 0 y que a cada paso acumulador sea igual a ¿qué? Pues a la suma, acumulador debe ser igual a la suma de lo que me devuelve la cadena punto sharat en la posición i casteada a entero, ¿verdad? Ahí está, casteada a entero, punto y coma. Entonces, ¿qué va a pasar? El bucle for va a recorrer, va a agarrar el valor de la cadena, bueno, el valor de cada letra, lo va a convertir a un número, luego lo va a sumar todos, ¿verdad? Y al final me debe poner un número. Y mira, la suma de todos los caracteres, hay que poner un sistema outprint, porque si no, pues no nos damos cuenta. Imprímeme lo que vale el acumulador. Le damos play. Y mira, 431, convertí todos los valores a solamente uno. Y ya los programas pensaron, uff, qué inteligentes somos, ¿verdad? Pero lo que resulta, que Roma pues tiene un anagrama, que es el amor, ¿verdad? Roma y amor tienen las mismas letras. Eso significa que la suma va a ser igual. Mira, si yo le voy a imprimir, mira otra vez el 431. No funcionó, ¿sí? En los principios, cuando se querían convertir las palabras a números, nos topamos con esta cosa de que hay palabras que cuando le hagamos un determinado proceso matemático para recuperar un número, va a pasar exactamente lo, vamos a tener resultados parecidos, ¿sí? Y cuando en una función hash, porque esto es una función hash, ¿te fijas que yo lo que estoy haciendo es convertir una letra cualquiera a un número y luego sumarlos todos? Eso es una función hash, porque la función hash no tiene reglas, simplemente es con una función, con una determinada entrada, dame una salida única. En teoría debería ser única. Y cuando nuestra función hash no cumple con esas cosas, es decir, que una entrada me da varias salidas, se le llaman colisiones, ¿sí? Se llama colisión, que el simple hecho de que la función me devuelve un valor y luego esa misma función me vuelve el mismo valor para otra entrada completamente diferente, se llama colisión. ¿Por qué? Porque el hombre lo dice, colisionan las cosas. Y este número que ya estoy intentando recuperar es para un array. Imagínate que que tengo un array de 10,000 posiciones, ¿no? Un array un array que sea igual a new int de 10,000 posiciones. Y yo quiero guardar en una determinada parte de ese array ese valor. Pues yo lo que voy a hacer es convertir la palabra amor a un 431. Es decir, quiero que me guardes en la posición 431 de este array la palabra amor. Cuando yo quiera recuperarlo, pues hago el proceso exactamente igual. Le digo, búscame la palabra amor, lo mando a llamar a esta función convierte el amor a un 431 y me hace un return
de array 431. Se fijan qué fácil. Ya no tengo que hacer una búsqueda lineal, ya no tengo que hacer una búsqueda binaria. Lo que estoy haciendo es agarro el amor, lo convierto en 431 y ustedes ya vieron cómo hacen los arrays. Agarran la posición inicial de la memoria, lo multiplican por 4 bytes, luego por 431 y se lo suman a la posición, a la dirección inicial y lo encuentran con una multiplicación, es decir, en tiempo constante. Entonces, esa es la teoría del por qué las funciones hash son tan importantes. Si tú puedes hacer una función hash muy, muy buena, vas a poder convertir cualquier cosa a un número y luego vas a crear un array de una cantidad n de posiciones, que todavía no les explico las reglas para escoger ese número. Vas a convertir la palabra a un número, luego vas a meter en un array ese valor y cuando quieras recuperar, simplemente tienes que poner la llave. Agarra la palabra amor, la convierto en un número y recupérame del array ese número, ¿sí? Esa posición. El 27, recupérame lo que hay en la posición 27. Entonces es muy fácil porque dejamos de hacer búsquedas lineales y dejamos de hacer búsquedas binarias y lo que estamos haciendo es simplemente una multiplicación. Y aquí entramos en una pregunta. Bueno, si con una función hash puedo hacer eso, entonces nuestra función hash tiene que ser muy buena, ¿verdad? Porque si ya pongo un bucle for y luego pongo otro bucle for y luego otro bucle for y un while, si mi función hash es muy compleja, entonces ¿cuál es el punto? Pues sí, podemos encontrar las cosas muy rápido en el array, pero tu función hash va a tardar 2 horas en devolverme una llave, ¿verdad? Entonces debe haber un balance entre cuál es el tamaño de mi arreglo, cómo funciona mi función hash, ¿sí? Estas dos cosas deben estar compartidas. Sí, la búsqueda va a ser súper óptima, va a ser en tiempo lineal, pero aguas, porque si la función hash es muy compleja, pues entonces le estamos quitando toda la magia a la búsqueda hash. Entonces, vengo aquí a la presentación. Y bueno, si se acuerdan cómo funciona el operador módulo, es muy importante porque el operador módulo es la magia del método más fácil, ¿sí? El operador módulo, ¿qué hace? Lo que nos regresa es el residuo de una división. Por ejemplo, control 2, aquí. Por ejemplo, si yo le digo 5 módulo 3, 5 entre 3 y el residuo es 2, ¿sí? Si yo digo 9 entre 7, esto cabe una vez y el residuo es 2, ¿sí? Pero ¿cuáles son las reglas generales? O sea, tienen que pensar el operador módulo de una forma más profunda, porque esto es la forma más pinche. Esto hasta mi primo de 5 años lo sabe hacer. Lo importante es la regla. Por ejemplo, el reloj es un aspecto muy importante. El reloj, si lo piensan a fondo, es un módulo 12, porque empezamos en el 0, y lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, y después, ¿cuántas horas son? Son las 13, ¿verdad? Pero a las 13, módulo 12, pues nos devuelve un 1, ¿verdad? O sea, que es la 1. Las 14 horas, módulo 12, nos devuelve las 2, etcétera, etcétera. Mira, luego, por ejemplo, las 15, módulo 12, nos devuelve un 3, así sucesivamente hasta que llego, ¿cuánto? Al 24, módulo 12, y nos devuelve, cabe 2 veces, un 0, ¿verdad? Porque no hay un residuo. ¿Y el primer número cuál fue? El primer número fue un 12, ¿verdad? Fue un 12 módulo 12, cabe una vez y nos devuelve un 0. Entonces todos los valores posibles es desde el 0 hasta ¿cuál? Hasta, por ejemplo, 24 módulo 3, ¿verdad? 24 horas módulo 3, cabe una vez y nos devuelve el residuo 1. Entonces, si fijan, los residuos es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego se repiten, ¿sí? O sea, el módulo tiene un dominio de valores infinitos, pero el rango siempre va a estar limitado. Recuerden que el dominio es el valor que les damos en las X y el rango el que recibo en las Y. Entonces, sí, yo le puedo meter 3 millones módulo 12, pero yo tengo un número acotado de resultados, ¿sí? Que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta el 12. ¿Se fijan cómo funciona el operador módulo? No solamente me devuelve residuos, sino que me limita el número de posiciones que yo puedo tener, el número de resultados que puedo tener. ¿Sí se entendió el operador módulo? Porque si no lo entienden, no van a entender absolutamente nada de lo que se viene, ¿ok? Entonces, el operador nos acota el rango. Nos acota el rango. Yo le doy un número, operador, y luego me devuelve un número. Pero ese número tiene que estar dentro de un rango que va desde el 0 hasta X número. Todo depende de cuál sea el número que estamos hablando. El módulo 12, pues tiene esa limitante, ¿no? Del 0 al 12. Entonces, esto ya lo expliqué, que es una colisión. ¿Cuáles son los criterios para hacer una función hash? Ahorita volvemos a hablar del módulo. Pues obviamente debe tener un low cost, es decir, low cost hablamos de que en tiempo de ejecución no vaya a tardar horas. Debe tener un determinismo. Determinismo nos habla de que si yo le doy un número de entrada, solamente me entrega un número de salida. Eso nunca pasa, ¿verdad? Porque puede haber colisiones. Y la uniformidad habla de que, bueno, sí, vas a convertir palabras a números y estos números en tu array deben estar distribuidos de forma homogénea, ¿sí? O sea,
que haya como que la misma densidad de números distribuidos en toda la tabla, porque si nomás en el rango del 1 al 10 me meto 10 números, pues me quedan 90 números libres, ¿sí? 90 espacios que no estoy utilizando. Entonces, entre las formas que tenemos para hacer hash functions, hay 4, ¿sí? Que es el método de la división, que es el que les voy a explicar rápidamente. El método de, bueno, lo va a explicar Trello, yo me imagino. Si no, pues lo explico yo. El método de la multiplicación, el mean square method y el folding method. Ese es el más fácil, es el que utiliza el operador módulo, ¿sí? Es el que utiliza el operador módulo. Los demás ya son un poquillo más complejos y demás, pero tampoco nos vamos a meter a ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta teoría es simplemente la base para entender estructuras de datos como son los hash tables. Entonces, no hay necesidad de ponernos a explicar una estructura de datos que en teoría vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero estas van a ser las bases de todo eso, ¿sí? Tú vas a utilizar una librería que se llama, no hay ni un hash map, pero ¿cómo funciona por dentro? Pues quién sabe, ¿verdad? Entonces hay que entender cómo funcionan las cosas por dentro, porque si no, estás haciendo puras tonterías. Y luego, ¿cuáles son los criterios para escoger el tamaño de una tabla? Porque eso es muy importante, ¿verdad? Saber cuánto va a medir nuestra tabla, cuánto va a medir nuestro array. Porque yo no hemos estado hablando de, meto elementos en el array, pero ¿cuánto mide ese array? Es lo que tenemos, ¿cuánto debe medir ese array? Pues obviamente hay 3 criterios muy importantes. Uno es que sea un número impar, el tamaño del arreglo, sí, porque el número impar, pues, estamos evitando que termine en 2, así que nos evitamos, por así decirlo, menos colisiones con los múltiplos de 2. Que sea un número primo es esencial. ¿Por qué un número primo? Porque mira, quiero que veas, por ejemplo, déjame pongo otro bloc de notas. Deberían todos cooperar para comprarme una pluma, sería mucho más fácil. Pero no tengo tiempo de irla a comprar, sobre todo porque las compras en Amazon así, mucho rollo. Por ejemplo, supongamos el 5, ¿sí? El 5 es un número. Y yo le aplico, vamos a aplicar diferentes números al módulo 5. El 1, módulo 5, ¿cuánto me devuelve? Un 4, ¿verdad? Porque el 1 cabe 0 veces en el 5 cabe 0 veces en el 1, o sea, un 0, y para ir de 0 a... perdón, esto debe ser 1, esto es un 5, sorry. Sí, porque el 5 cabe 0 veces en el 1, ¿sí? Es decir, 0. Y recibo 5, porque me faltan 5 unidades para llegar, pues, al 5. Y luego, si me voy al 2, módulo 5, pues cabe 0 veces, pero ahora simplemente... No, si era 4, porque estoy empezando el 1, perdón. 4. Y luego me tiene que ser un 3. Y luego, si yo hago 3 módulo 5, me tiene que devolver un 2. Y luego, si yo hago 4 módulo 5, me tiene que devolver un 1. Y si yo hago 5 módulo 5, me tiene que devolver pues un 0, porque ahí ya no hay residuo. Véase el dominio 4, 3, 2, 1. De ahí en adelante los números se van a repetir, ¿verdad? Porque si yo hago 6 módulo 5, el 5 cabe una vez en el 6, pero pues me falta 1, ¿verdad? Y se van a repetir los números. Tengo en un dominio o en un rango acotado. Con los números primos pasa algo muy curioso. Sabemos que los números primos solamente tienen 2 divisores, el 1 y ellos mismos. Así que no importa cuál sea el número en el que estamos dividiendo, si es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Como sabemos que el número primo solamente tiene el 1 y el mismo, va a haber, entre el 1 va a haber un 0, ¿verdad? Porque el número primo, cualquier número entre el módulo, pues bueno, cualquier número, eso está muy complejo. Bueno, ahí les va. Si yo tengo un número primo, digamos el 31, que es el más común y es el que vamos a utilizar, no importa qué número lo meta. Si yo sé que entre el 1, el residuo va a ser 0, y que entre el 31 va a ser 0, porque 31 entre 1 es 31, residuo 0, y 31 entre 31 es 1, residuo 0. Todos los demás números nos van a devolver pues los siguientes números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, así, hasta que llegue de nuevo al 31. Es decir, cuando yo escojo un número primo como módulo, creo una lista muy amplia de números de salida, ¿sí? ¿Cuál va a ser la operación que yo voy a utilizar en mi hash function? Pues el operador módulo, porque si yo agarro cualquier número, una palabra, la convierto en un número y luego le saco un módulo del número primo que escogí, voy a tener todo un rango que va desde el 0 hasta el número primo y luego repito el 0, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy inteligente de mapear los valores, porque agarro un número primo y esos valores ya simplemente, o sea, yo cuando agarre la función hash y le meto una palabra, me va a devolver un número que va a estar comprendido entre todo ese rango. Entonces, por eso nos ponen un criterio muy importante, que sea impar, que sea primo, y que sea un número primo alejado de una potencia de la base 2. ¿Por qué? Porque obviamente las potencias de la base de 2 van a tener como factor al 2, ¿sí? Y al momento que tengo factor, hay muchos números que obviamente de salida, que son pares, y queremos evitarlos. Pero estos son conceptos matemáticos, yo es que yo no puedo dar las clases de matemáticas, pero bueno, pues sí puedo, pero bueno. ¿Qué hacer con las colisiones?
cuando ya creamos nuestra función hash y ya tenemos unas reglas ahí establecidas, vamos a tener colisiones. Esto no nos vamos a salvar, aunque escojas primos, aunque escojas lo que quieras, no te vas a salvar de las colisiones. Entonces, se han inventado técnicas para evitar estas colisiones, ¿sí? O no para evitarlas, sino para subsanar. Y esas técnicas se dividen en dos familias, que es Open Addressing y Chaining. Todas son complejas, todas no son fáciles. Yo creo que cada una de estas ha de tardar. Yo me tardaría mínimo 1 hora en explicar cada una de estas, menos linear, que es la más fácil, pero también 1 hora, yo creo. Pero vean cuántas: linear probing, quadratic probing, double hashing, rehashing, y la más canija es la de chaining, porque el chaining implica que ya sabes manejar listas enlazadas, ¿verdad? Entonces no nos vamos a clavar mucho en eso. Pero lo que sí quiero es que sepan de que cuando hay colisiones se han inventado métodos para evitarlas, ¿sí? Y es muy fácil, pónganse a pensar de forma intuitiva. Si yo agarro una palabra y la convierto en un número, y ese número le corresponde a una posición del array, yo la siguiente vez que yo meto una palabra, simplemente el número que tengo salida, compruebo si está ocupada la posición, y si está ocupada la posición, pues ponla en la siguiente, ¿sí? Porque acuérdense que esto es aleatorio, aquí las cosas no tienen que estar en orden, de hecho nunca van a estar en orden, son cosas que pasan de forma aleatoria. Tengo letras, los convierto en números, ese número es la posición en el array. Si me pasa que otra palabra hace lo mismo, bueno, pues ponla en la posición siguiente, no pasa nada, porque así como yo pongo las cosas, también tengo formas de recuperarlas, ¿verdad? Le mando un valor, hago el número, recupérame esto. Es decir, allá dentro de mi estructura que he creado, hay una forma que no sé del todo cómo funciona, pero que me tiene que valer lo que yo le meto. De hecho, ese es el concepto de Abstract Data Type, ¿sí? Son estructuras de datos cuya implementación por dentro nos importa un carajo qué está pasando, ¿sí? Son ocultas al usuario. Son reglas matemáticas y operaciones y muchas cosas, pero no nos interesa qué está pasando en ellas. Lo que nos interesa es su funcionamiento. De hecho, en las librerías de Java, C# ya hay una API dedicada completamente a manejar hash tables. ¿Cómo funcionan? Pues así. Este es el principio básico de cómo funcionan. Pero lo importante es de que la implementación debe ser agnóstica al programador. Es decir, ¿qué está pasando ya? No me interesa. A menos que, claro, seas el programador que está haciendo la estructura de datos. En ese caso tienes que saber sí o sí. Pero bueno. Entonces, quiero que sepan que sí hay formas para lidiar con las colisiones y que cada forma es diferente. ¿Sí? Cada forma, por ejemplo, esta de linear probing es lo que les digo, simplemente, no, la posición 3 ya está ocupada, ponla la 4. ¿Ya está ocupada? Bueno, pues bríncate la 5. Ya está ocupada, pues bríncate la 6. Ahí no hay nada, pues ponlo ahí. Ya me ocuparé yo después de cómo lo voy a recuperar. Pero simplemente, si está ocupada, vete a la siguiente. Si está ocupada, vete a la siguiente. Y quadratic probing, pues ya se podrá imaginar que en vez de que sea una línea recta, ¿sí? En vez de que estemos haciendo los números al siguiente, lo que hacemos es una función de parábola. Y la parábola nos va a decir, pues una función al cuadrado que brinque las posiciones en potencias de 2, ¿sí? En un polinomio. Y double hashing, pues es hacer doble hasheo, y rehashing es recalcular nuestra función, y chaining es aprovechar los nodos de las listas enlazadas. Entonces se podrán imaginar que pues, son temas un poquillo más complejos, nada que no tarden 1 hora en aprender. Entonces, ya para finalizar, hay una cosa muy importante. Es evidente, y esto es muy, muy obvio, que entre más se llena la tabla, más difícil es que encontremos un lugar vacío, ¿no? Es como si tú vas a un salón, no sé, vas a Lutesh a las 7 de la mañana, te levantas temprano, pues vas a tener todos los lugares a tu disposición. Mira, quiero sentar ahí enfrente para andar de lamebolas. Pero puede darse el caso de que llegues tarde y ya está ocupado todo el pinche salón. Entonces ya va a ser muy difícil que te puedas sentar donde tú quieras. Incluso puede darse el caso, si eres de la UASH, de que de plano no hay espacio. Entonces, va a haber una colisión, ¿verdad? Entonces, el load factor o el factor de carga es prácticamente eso. Es un número estimado que nos dice la proporción en la que está llena la tabla. Y es muy evidente, mira, la cantidad de elementos divididos entre el tamaño de la tabla, me tiene que dar un número menor a 1, ¿sí? Por ejemplo, si son 10 elementos los que tengo y el tamaño de la tabla es 20, es decir, tengo 10 ocupados de 20, pues tengo la tabla a un 0.5% de su capacidad, es decir, multiplico eso por 100 y tengo un 50%, ¿sí? Los lenguajes de programación han creado formas para mantener este número en los elementos que más en un número pues balanceado. Tanto C# como Java lo mantienen a un 0.75, ¿sí? Entonces póngase a pensar en esto porque es muy importante. Habíamos dicho que era indispensable el hecho de tener criterios para evitar las colisiones. Uno de esos criterios es, pues es más grande la tabla, ¿sí? Entonces voy llenando la tabla y siempre me estoy verificando cuál es su capacidad. La tenemos ocupadas al 20%, al 30%, pues está bien, al 40% está bien, al 50% está bien. Llegamos al 80%, aguas. ¿Cómo que el 80% si habíamos dicho que la regla era tenerla al 75%? Hacemos una maldita regla de 3, esto por este, y aumentamos el tamaño del array.
Y va a decir, ay, pero ¿cómo vas a aumentar el tamaño de las arrays si los arrays son estáticos? No es cierto. Por fuera, por dentro, o sea, en los lenguajes de programación normales son estáticos, pero para lenguajes como C y otras cosas así pesadas, ya vimos que simplemente es mover el puntero, ¿sí? Si tengo tanta posición, tengo una array en una determinada posición que me dice cuántos elementos tengo, pues si se cumple el hecho de que ya llegamos al 75%, pues mueve el puntero un poquito más y ese array se vuelve dinámico. Así funcionan las listas y esas cosas. Nosotros las usamos, sí, y las usamos y, ay, sí, esta cosa no es dinámica, esta cosa no es estática, qué chido, se va haciendo más grande sola. Pero ¿cómo se hace más grande sola? O sea, tiene que haber alguna forma en la cual se hace grande y eso es con el manejo de la memoria RAM y los punteros. Entonces, nosotros no vamos a darnos cuenta cuando usamos las listas de que se están haciendo, la razón por la cual se están haciendo más grande, pero tras bambalinas es lo que está pasando. Hay programadores que hacen un código para ver, ay, esta cosa ya está llena, mueve el puntero a una posición más, ya tenemos más espacio. En las hash tables es lo mismo. Ay, ya llegamos al 75% de la capacidad, mueve el puntero más, no pasa nada. Obviamente, esto, les digo, lo hicieron programadores con lenguajes todavía pues, más primitivos, les aseguro que van a manejar de todo, ensamblador, C, esas cosas bien oscuras, están moviendo los punteros para hacer más grande. Para nosotros una estructura de datos, pues bien fácil. Ay, agrégale, push. Pero por dentro son más que multiplicaciones que están moviendo punteros. Y en el caso de las hash tables, es un algoritmo que está viendo qué tan llena está la tabla. Y si nos pasamos de 75, pues aumentale más, mijo. ¿Sí? Entonces, póngase a pensar que si esto lo está haciendo el lenguaje por dentro y lo está haciendo con números primos, nosotros podemos creer que estamos metiendo datos a una tabla. Y sí lo estamos haciendo. Pero esa tabla, así como tiene datos, tiene muchos lugares vacíos, ¿sí? Tiene muchos lugares vacíos que nosotros ni nos enteramos que no están siendo ocupados. Y pues ya. Trio les va a poner un ejemplo práctico. No me extendí demasiado, solamente una hora, poquito, menos de una hora. Entonces yo no sé cuánto va a tardar. No sé cuánto va a tardar. ¿Mande? Pues tenía un ejemplo práctico, pero como prácticamente explicaste todo muy claro, me parece mejor. Bueno, entonces lo hago yo rápidamente. Quiero que vean esto, chavos. Esto es un dato curioso. Es importante entender que los hash simplemente son funciones que convierten una llave, que puede ser palabras, pueden ser números, a una posición en un array, ¿sí? Pero no solamente tiene que ser un array. Sí, o sea, estamos hablando de un arreglo porque estamos hablando de una estructura de datos. Los hash son importantísimos en todas las ciencias de la computación. Así funcionan nuestras contraseñas, ¿sí? Se buscan dos números primos que multiplicados entre sí por otro número, o sea, una llave pública, una llave privada. Esa es la base precisamente de la criptación de llave pública, ¿no? Y los sistemas RSA. Entonces, y esto de los números primos parece tonto, así que, ay, sí, porque estamos buscando números primos, profe. Pero es una base increíble de las matemáticas. Y es una base increíble de las ciencias de la computación y es algo que deben entender. Tienen que entender cómo funcionan los números primos, tienen que entender cómo funcionan los números hash, perdón, las funciones hash. Y quiero que vean, voy a crear un proyecto otra vez, aquí en Java, ya para no abrir otra cosa. Esto es agnóstico del lenguaje, se va a llamar ejemplito, así como el Armando. Le voy a decir que no quiero crearlo, al Shift N, un paquete, que se llame principal. Ay, ¿por qué no se puso a ver, aquí? Es que tengo este cerrado, este abierto, que es lo que acabo, lo voy a eliminar porque no quiero basura en mi computadora, aquí está. Ok, ejemplito. Y le voy a ponerle aquí el paquete principal. Y luego voy a ponerle al Shift N una clase que se llame clase app, por decir algo. Que vean esto. Quiero que vean esto, esto es increíble. Me la voy a poner en string, que se llame cadena y que se llame hola, de nuevo, ¿sí? Y luego... A ver, nada más entendí. Ese es el puro ejemplo, ¿verdad? El ejercicio todavía no lo van a hacer. Ya estoy a punto de empezarlo, simplemente quiero ejemplificar esto antes de... Ok. Todos los lenguajes de programación, no lo crean, tienen una función que se llama hashcode. Sí, de hecho, si nos vamos todos sabemos que en Java, todos los elementos heredan de una clase llamada object, y en C# también, ¿sí? O sea, en C# también existe la clase oye, voy a ponerle API Java. Y me voy a venir aquí a lo que viene siendo la primera entrada, que me imagino que va a ser la documentación 7. Y sí, cierto, todavía está la 7. Huevones. Y luego voy a venir aquí. Y voy a buscar la clase object, que debe estar en la O, ¿verdad? Acá arriba, está en la object. Aquí está la clase. Las que están en cursiva no son clases, son interfaces, así que aguas, object. Y estos son los métodos que en teoría heredan todas las cosas. No importa qué haga yo, puedo hacerlo, voy a hacer esto, ¿sí? Eso es como que mis herramientas básicas. Y miren, hashcode returns the hashcode value for the object. O sea, los lenguajes ya tienen implementado su propio hashcode. ¿Por qué? Porque no aparecerá
pero no importa qué tan compleja sea la estructura de datos en las que estás metido, funciona con arrays, ¿sí? O sea, bueno, los que tienen ese funcionamiento, hay otras cosas que puedes implementar más diferente, ¿verdad? Como árboles y cosas oscuras, pero los principales son arrays, así que debe haber formas de manipularlos y debe haber una forma de manipular la RAM y de poner cosas en la RAM que también es de acceso aleatorio como los arrays sin que haya colisiones, ¿verdad? Así que todos los lenguajes de programación siempre están muy preocupados por los hash code. Entonces yo le pongo, oye, la cadena vale hola, imprímeme su hash code. Mira, ya tengo una función que me devuelve los números. Pero, ¿cómo sacaron ese número? Pues si yo pongo el cursor aquí arriba, me dice, mira, regresa el hash code de la cadena. El hash code de esta cadena, que es un objeto, está computado de la siguiente forma. En vez de convertir, o sea, sí estamos convirtiendo los caracteres a su valor ASCII, ¿verdad? Pero no solamente eso, lo que nos importa es la posición. Mira, véanse cómo, dependiendo de la posición, hay un tratado. Mira, el carácter en la posición 0, multiplícalo por 31 elevado a la n-1. Pregunta de cultura general, ¿por qué a la 31? ¿Por qué la base es 31? ¿Por qué este número es tan importante en la computación? Porque ahorita expliqué el 31. ¿Alguien sabe por qué el 31 es tan importante en las computadoras? ¿Por los 32 bits? Sí. ¿Cuál es el máximo número que yo puedo poner? Es el máximo número primo, ¿no? De los 32 bits. ¿Cuál es el máximo número que yo puedo representar en una computadora? Con una variable entera. Hijos, no sé si no sé. O sea, ¿cómo? Sí. Yo puedo representar yo estoy limitado para los números. Nunca se han fijado, nunca se han puesto a jugar con sus eclipses y con esas cosas. O sea, yo no puedo poner números tan grandes. Si yo me paso del número, me va a marcar error. Yo estoy limitado a los números que puedo tratar en el procesador. O sea, 31, me imagino. No, pues. No. ¿Cómo que el 31? O sea, ahí está el 31. No, o sea, 31 números en total. No. El máximo número que yo puedo representar con un número entero es 2.147.648.347 o algo así, ¿sí? Que es el cuarto número primo de Mersenne. Los números primos de Mersenne son números primos que se pueden expresar de esta forma. Primo es igual a 2 a una potencia que no conozco, que voy a llamar n menos 1. Y no me van a creer, pero si yo agarro 2, lo elevo a la 31 y le resto 1... Ahí está, mira, 2.147.483.647. Ese es el máximo número que yo puedo representar con un número entero, ¿sí? Lo puedo hacer, mira, entero es igual a este número que se llama número y que va a ser igual a que dijimos, 2.000, déjame lo copio. Millones. Lo copio, para eso son los computadores, vamos a batallar, copiar, vámonos. Y le voy a quitar las comas, obviamente. Le voy a poner unos guiones bajos, nada más para que se aprecie bien el número. Pueden poner guiones bajos en los números, no pasa nada. Se llama Human Readable, esta notación. 2.147 millones, ¿te fijas? Si yo lo imprimo, número, me lo tiene que imprimir Java sin ningún problema. ¿Sí? ¿Y si le agregas un 8 al final? Y si le agrego un 8, ni siquiera me va a dejar compilar. ¿Te fijas? Órale. Ese es el máximo número que yo puedo crear. Y te preguntarás, ¿pero por qué a la 31? Porque deben recordar el complemento a 2 de los binarios. Los números binarios son números binarios de 32 bits, pero solamente usamos 31, porque el primero, o sea, la cifra más significativa en teoría, es para el signo. Es un 1 cuando es positivo y es un 0 cuando es negativo. Entonces usamos 31 dígitos, 31 bits, y el primero simplemente es para diferenciar el signo. Por eso el lenguaje está limitado a acotar la operación en un rango que va desde el 0, en un rango que va a todas las operaciones módulos, que resulta de operar con el 31. No importa qué número estés, 31, porque así voy a acotar mis resultados desde el 0 hasta ese rango, ¿sí? Suena muy complejo porque es que realmente para entender esos temas, pues yo requiero estar escribiendo, ¿sí? Porque hay muchas ecuaciones que me estoy brincando, pero pues es como que muy fácil esto de entender, ¿no? Muy obvio. Entonces ahora, quiero que vamos a hacer rápidamente el ejemplo. Voy a simular lo que es una hash table de forma rápida, ¿sí? Voy a crear una clase, Ctrl-Shift-N, perdón, estamos en Eclipse, Ctrl-Shift-N, voy a crear una clase que se llame, por lo general los libros de programación siempre son pues aburridos, ¿verdad? Porque son para viejitos, siempre es que la clase empleado, que la clase profesor, que la clase alumno, pues vamos a seguir la misma tradición para que nos dé asco programar. Entonces voy a crear una clase que se llame employee de empleado, y simplemente voy a crear ¿cómo se les llaman? 3 campos de clase aquí. Van a ser privados, que se llame first name, por ejemplo. First name. Bueno, que se llame second, no, se llama last name en inglés, ¿verdad? Last name. Y me falta el tag, aquí me falta lo que viene siendo el tipo de dato. String. First name, last name. ¿Y qué les parece si ponemos también una privada? Private.
que se llame, no sé, un ID. Sí, porque son empleados. Private int ID. Listo. Ahora siempre pongo aquí al Shift S y luego la C. Y luego le digo que Simón, generar. Se me crea el... válgame. Al Shift S. Y luego generate. ¿Dónde lo tengo? Constructor using field, sorry. Y luego le pongo que sí, generar. Ahí tengo mi constructor. Vamos a borrar este de super, porque es la llamada al constructor padre de la clase de object. No nos interesa de momento. Entonces, ahora, pues, otra vez, ponemos al Shift S con R de recio y ponemos todo lo que viene siendo los zeros and getters. Ahí está, ya creé una clase bien compleja en unos solos segundos. Ahora, esta clase, pues, es una plantilla, ¿sí? Para generar empleados. Vamos a simular una clase que sea la estructura de datos, ¿sí? De hecho, sí es una estructura de datos, lo estamos haciendo como Django, de a mano. Mira, al Shift S y voy a generar, al Shift N y voy a crear una clase que se llame hash table. Y esta hash table va a requerir un array, ¿sí? De empleados, o sea, es employee, un array que se llame hash table, y ahí simplemente la declaro. Y luego voy a crear un constructor que se llame hash table, y no voy a respetar las reglas de que si el número primo, que le voy a poner un tamaño de 10 para que ustedes puedan ver el hecho de las colisiones, ¿sí? Entonces, hash table va a ser igual a new, que siga así, employee de 10, ahí está. Entonces, cuando yo creo un objeto de la clase hash table, ya va a tener a mi disposición un array que almacena objetos del tipo empleado y que tiene una capacidad de 10, ¿sí? Entonces, ahora aquí, pues requiero métodos. ¿Cuál es el método más importante? El método más importante es la función hash, es la que nos va a decir cómo vamos a meter en ese array. Lo voy a poner, va a ser, tiene que ser privada, ¿sí? Porque nos interesa si las personas ven o no la implementación de esto. Tiene que devolverme un número, ¿verdad? Y tiene privada, donde me tiene que dar un número, se va a llamar hashKey, ¿sí? Y obviamente vamos a recibir una llave, ¿sí? Que se va a llamar key. Entonces, ojo, simplemente estoy diciendo, hey, esta función va a hacer algo, me va a devolver un hash, va a ser entero, y yo en su parámetro tengo que recibir un tipo de string. ¿Qué vamos a utilizar de parámetro? Eso ya es lo nuestro. Un ejemplo rápido y sencillo es utilizar el largo del nombre de una persona, es decir, la llave que me vas a mandar, sácale el largo y luego ponle un módulo de cuánto. El módulo tiene que ser de 10, ¿verdad? Porque es el tamaño de la tabla. Entonces, de hashtable.length. Eso es hashcode.length. Ahí está. Sencilla. O sea, es que una función hash puede ser de la cosa más sencilla a la cosa más compleja. Solamente recordemos que si nos pasamos de graciosos, no vamos a estar cumpliendo con esto, que es el bajo costo, el determinismo y la uniformidad. No voy a hacer una función hash muy compleja, porque entonces ya no va a ser rápido buscar las cosas. Entonces ahí está. Eso me devuelve un número, se llama hashKey la función, y listo. ¿Qué otra cosa yo requiero? Requiero la función que sirve para poner los elementos dentro de la tabla. Esa función debe ser pública. ¿Qué más debe hacer? Debe recibir dos cosas. Debe recibir una llave y debe recibir un objeto del tipo empleado. Entonces va a ser public, y tiene que ser así, no me va a devolver nada. Public void, y se va a llamar put. Entonces, quiero que me mandes un employee que se llame employee, y quiero que me mandes una llave que sea un key, que se llame key. Entonces, me mandas un empleado y me mandas una llave. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es que decir que hashtable en la posición que me has mandado sea igual al empleado que me has mandado, ¿sí? Estoy metiendo dentro de la hashtable el empleado utilizando la llave que me mandaste, ¿verdad? Entonces, ya tenemos... pero mira, ojo, ¿cuál es el error en esa función? Que cuando yo lo mando a llamar desde la clase principal, pues yo no sé qué número se generó, ¿verdad? Porque el número lo genera esta función, ¿verdad? Dijimos, el número lo genera esta función. ¿Por qué me marca esta roja amarilla? No, déjame ver. Dice, the method hashKey from method hash never... ok, no pasa nada. Entonces, lo que yo debo hacer es transformar la llave que me mandaste a una llave que se entienda. Mira, vamos a poner, vas así, hashKey, va a ser igual a la llave que me estás mandando por parámetro cuando lo mando a la función hashKey. Así, hashKey de key. ¿Se entiende esto? Espero que sí. Igual si ahorita se va a ver como me está mandando aquí un error. Porque dice... es que la llave tiene que ser string. Sí, cierto. Perdón, ahí no debe ser un entero. ¿Solamente funciona con strings entonces? No, funciona también con números. Pero obviamente los números están mucho más limitados que, por ejemplo, las increíbles variables o las condiciones raras que puede haber dentro de los strings. Además,
como vamos a buscar entre ellos, es mucho más intuitivo buscar por el nombre de las cosas que buscar por números, ¿verdad? O sea, búscame el empleado 2, 3, no, mejor búscame a Armando Aguirre y conviertes a Armando Aguirre a un número y luego busques el número en la tabla. Órale. Entonces, no se preocupen por esto, miren, aquí va, voy a recapitular lo que está pasando aquí. Yo tengo una función que me convierte palabras a números, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que tengo? Bueno, sácale el largo a esa palabra y divídela, o bueno, sácale el módulo por el largo de la tabla, ¿verdad? Hash table length, porque obviamente, ya dijimos ahorita que vimos el operador módulo, que los resultados, ¿cuáles van a ser? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? O sea, por el simple hecho de utilizar el módulo, estoy acotando la salida a los posibles valores que realmente tiene ese array. Si lo divido, lo raro sería que pusiese otro número, ¿verdad? Porque si pongo otro número, pues acaba la diversión, me salgo del array y pum, index out of bound exception. Entonces, tengo que utilizar el operador módulo para acotar el rango de mis posibilidades. Y ahora, esta función también la tengo que utilizar cuando voy a meter elementos a la tabla, porque cuando voy a meter elementos a la tabla, desde la clase principal voy a crear objetos del tipo empleado, voy a mandarles, por ejemplo, el nombre del empleado, y luego, oye, el nombre del empleado, conviértemelo a esa llave. Una vez que me lo hayas convertido a un número, pues métemelo en la hash table, en ese número, y metes empleado, ¿sí? Entonces ya estoy diciéndole qué número se va a convertir y poniéndolo en el array en la posición correcta. Y pues obviamente requerimos, para recuperar los empleados, una función que sea pública, que nos regrese objetos del tipo empleado y que reciba por parámetro una llave, ¿verdad? Que también va a ser un string key. Y pues obviamente que va a ser lo mismo, in hash key tiene que ser igual a la llave que me estás mandando, ¿sí? A través de la función hash key. Aquí está. ¿Y qué ponemos aquí? Ay, Dios, ¿qué me pasó? ¿Qué estoy diciendo? A ver, public void. ¿El nombre de la función? No, sí, public employee, el nombre de la función. Public employee que se llama get. Ahí está. Get employee y luego aquí simplemente decimos return hash table en la posición hashed key y punto y coma al final. Y aquí, ahí está. Y por último, estaría bueno tener una función que imprima la tabla, ¿verdad? Esta función debe ser pública, debe ser vacía de momento, que se llama print table. Y simplemente, pues esto es lo más fácil del mundo, ¿no? Porque es un bucle for que va desde 0 hasta hashtable.length y que a cada paso me imprimas lo que viene siendo el hash table en la posición de i. Excelente, fácil. Entonces, ya terminé. Aquí me equivoqué, es con minúscula. Hash table. Ya terminamos la función. Y ahora simplemente requerimos venir a la función principal y crear algunos empleados. Entonces vamos a hacerlo de forma rápida con new, con otro espacio, enter, que sea de la clase employee, que se llame, por ejemplo, empleado 1. Y que este se llame, aquí me viene el constructor. El constructor que dijimos que debe tener nada, ¿verdad? Porque en el momento en que, bueno, sí me está marcando el error, porque dice que debo agregarlos algo. A ver, employee. Si lo puse, sí. Bueno, vamos a mandarle en el constructor los nombres. Primero que nada, se va a llamar Emanuel Campuzano. Emanuel. Y luego en el last name, Campuzano, y que su ID sea la 0. Sí, ojo, el ID no tiene nada que ver con el array, ¿verdad? Porque estamos hablando de la clase employee, es el ID del empleado. Y luego, vamos a crear otro employee, que se llame empleado 2, que le voy a cambiar el nombre a empleado 1. Y voy a crear un objeto que se llame new employee, y este se llama, esto es como la maestra, Evelyn, y luego Hinojos, y va a tener el ID de 1. Y por último voy a crear a, no sé, a Rosa, por así decirlo, employee. Empleado 3, igual a new employee. Se llama Rosa, se me cae el tiempo. Más rápido, programa más rápido, ven como la ID de 2. Listo. Ahora, rápido. Necesito crear un objeto de la clase hash table, ¿no? Es mi estructura. Entonces, hash table, y luego se va a llamar tabla, y le voy a poner new. Eso me pasa, pero tan fácil que pudo haber sido poner new. Digo, control espacio, enter, y luego, ahí está. Pero bueno, ahí está. Tengo los 3 objetos, ahora hay que agregarlos, ¿verdad? ¿Cuál es el método que dijimos que era para agregar? Pues el que se llama, ¿dónde lo puse? Esta no es la clase, se llama el método put le puse. Entonces, creo que, aquí le puse name, esto se debe llamar tabla, tabla. Voy a ponerle tabla.put, y mira, me pides cosas, oye, mándame un empleado y mándame su llave. Bueno, pues mándale el empleado 1, y quiero que la llave sea, pues el empleado 1, get first name, ¿sí? Quiero que
quiero que esta tabla organice por la longitud de lo que viene siendo el largo del nombre, ¿verdad? Porque yo no me lo voy a mandar el nombre de Manuel, pero quién sabe que haga la hash table, que ya sabemos que le va a sacar el largo al nombre y lo va a dividir entre el módulo de la tabla, entre el tamaño de la tabla, que va a ser 10. Entonces, también tabla vamos a duplicar aquí ya para que, así, tabla, y vamos a ponerle aquí el empleado 2 y acá el empleado 3. Y acá el empleado 1, el empleado 2 y el empleado 3. Ya le mandé los 3 objetos, ¿sí? A la tabla, ya están almacenados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues sencillamente podemos ponerle tabla, .printTable, y la vamos a ejecutar. Y ¡tará! ¡Oh! ¡Qué bueno que me salió esto! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez han preguntado qué es esto? ¿Esto qué es esto? ¿Estos valores? Pues esos valores... Es el espacio de memoria donde está guardado, ¿no? Así es el espacio de la memoria heap. Pero a diferencia de lenguajes como C, que si podemos ver la memoria, Java no lo permite. Y eso es por razones de seguridad, porque hay tipos de vulnerabilidades que se llaman envenenamiento de hash en la RAM, en la cual obtenemos ciertas direcciones de memoria y ahí envenenamos ese comportamiento para que los programas cambien su comportamiento. Entonces, Java tiene eso por seguridad, C# también, aunque C# sí se puede usar punteros si pones los métodos como un safe method, pero bueno, no entro en esos detalles. Aquí el punto es de que esta dirección es ficticia y no me la va a querer, por eso es la combinación de utilizar el nombre de la clase, utilizar el nombre de la clase, sí, el nombre de la clase, su paquete, concatenarlo a una arroba y luego poner la representación hexadecimal de la dirección bueno, arroba, y luego esta es la representación hexadecimal de haber convertido a hexadecimal el valor de un hash code de la dirección del heap, ¿sí? O sea, suena muy complejo, pero para evitar este problema, de hecho lo podemos ver aquí, mira, para evitar ese problema, en la clase employee, simplemente tengo que sobreescribir el método toString, ¿sí? Ahí está. Así rápido, al shift S y luego la S. Employee, first name. Ahora sí la voy a ejecutar. Quiero que vean que cada empleado tiene una posición asignada y yo nunca le tuve que decir la posición, mira. Rosa se le puse la posición 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque Rosa tiene 4 letras, ¿sí? Rosa tiene 4 letras, R-O-S-A. Si a Rosa le saco el módulo 10, me va a salir ¿cuánto? Me vamos a ponerlo aquí en app para que lo vean directote. CISO, Rosa, bueno, sí, Rosa.length, módulo 10. Vean, 4, ¿verdad? Entonces lo ponen en la posición 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya vieron? Y obviamente con el nombre de Manuel, pues es otro módulo y se pone en otra posición. Y con el nombre de Ebrin es otro completamente diferente, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo pongo employee y pongo empleado 4? Y este nuevo empleado tiene la posición, otro nombre de 4 letras. Dana. Dana Ramírez. Y Dana Ramírez tiene un ID de 3. ¿Qué pasaría? Tenemos que modificar, sabemos que Dana y Rosa van a tener la misma posición, ¿verdad? Y eso va a ser una colisión. Entonces, para asegurarme, cuando yo voy a poner el método put, ¿dónde está el método put? Acá en la tabla clase hash table, ¿dónde está put? Aquí está. Antes de meterlo, aquí, tendré que asegurarme que si la posición de la hash table que me estás dando con la hash key es distinto de nulo. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué significa esto? Si ay, porque siempre se pone la mayúscula. Bueno, analicemos estos. Tú me vas a dar una hash table y me estás dando el lugar donde debo meterla. Si esta cosa es distinta de nulo, significa que está ocupada, ¿verdad? Porque nulo es que está desocupada. Recordemos que cuando creamos arrays de tipos de datos, es decir, de tipo empleado, las posiciones no empiezan en 0, no empiezan con 0.0, empiezan con el carácter null, bueno, con la propiedad null. Entonces le voy a mandar un mensaje que diga, ¡está ocupado! ¿Sí? Y si no, pues simplemente lo introduzco. Ahora sí, vamos a ejecutar desde aquí y quiero que vean que el primer mensaje que se va a imprimir está ocupado, mira. ¡Ah! Me engañé yo mismo. Dana, Rosa, ¿dónde lo puse? Aquí. Y hash table es igual a null. Quiero que se ponga, está ocupado. ¿Lo pusiste en el put? Lo puse en el put. Sí, debe ser en el put. O sea, debe decir hash key. Pero Dana no la pusiste. No la puse, no la puse con el put. Gracias. Acá, tabla.put a Dana, que es el empleado 4, ¿verdad? El empleado 4 con la llave, pues, también empleado 4 first name. Empleado 4.first name, get first name. Ahí está. Si le doy play, te fijas automáticamente, bueno, ignoran el 4, que es el que pusimos para el ejemplo de Rosa, está ocupado, ¿sí? Se mete Rosa, pero cuando quiere venir y poner a Dana, hay una colisión, ¿sí?
Entonces debemos de buscar una forma de evitar eso. Pero eso yo se los explico ya cuando sean adultos y ya se decían aprender a programar. Pero ya como al final, si yo vengo aquí y le pongo a tu string Open Declaration, bueno, Control Open Super Implementation, podemos ver exactamente lo que hicieron los programadores. ¿Sí? Aquí está todo lo que hicieron los programadores. Return, get class, get name, concaténalo con una arroba, y también la representación numérica de haber convertido a hexadecimal una cadena que se llama hashcode. ¿Sí? Entonces estamos utilizando su propia función, la propia función hashcode para organizar la forma en la cual funcionan los objetos por dentro. Y listo. Exactamente el tiempo que pensé que iba a tardar, 9 en punto. ¿Dudas? Apenitas. Y eso que no te siguieron a ti para programar, faltó esa parte en la que los mismos compañeros tenían que ir haciendo lo mismo que tú, pero estabas súper emocionado y yo acá tratando también de, caray, a ver esto. Listo. Pues la verdad lo explicó muy bien. Sí, la verdad sí. Muy bien, solo me quedaría pendiente que ustedes tengan el ejemplo. No sé, Fer, si se los quieras compartir para que también lo tengan ellos. Está algo con el rollo. Y el ejercicio entonces, yo lo iba a poner, maestra. Sí, apenas iba a decir, falta ese. Sí, pues ya. ¿La siguiente clase o...? Maestra, no manches, si está viendo esto y no quiere poner el ejercicio que yo hice. Pero si fijan, el mío no es tan difícil, se me hace más difícil un ordenamiento que realmente, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Es que lo que sacándole el concepto, ¿no? Sí, sacándole el largo algo y luego dándole módulo 10. No es tiene extenso, nada de eficiencia. es lo que tiene, es extenso. Pero les digo, ustedes, la parte principal es eso, conviertes a hash a algo, agarras una propiedad, pasas una hash function, obtienes un número y te dice dónde lo debes de guardar en el array. Se fregó. Ya lo que estamos haciendo ahorita es como que una implementación básica de lo que es una hash table, así funciona, pero obviamente nosotros no vamos a lograrlo porque no tenemos acceso a los punteros desde Java. Entonces nos vamos a quedar como que a medias. Podemos simularla muy, muy bien, pero a la hora en la que queramos hacerla grande vamos a tener problemas, ¿sí? Porque ¿cómo vas a hacer un array más grande? Tendrás que hacer un recorrido lineal para ver qué posiciones no son nulas y luego hacer una división, te das .75, bueno, créame un array y luego ese array va a tener un largo de una regla de 3 para aumentar el load factor. Entonces sale contraproducente. En lenguajes como C se puede hacer, lenguajes como C++ se puede hacer, lenguajes como Java y C# estamos limitados. Y los demás que son para niñas como JavaScript y Python ni se diga. Entonces, ya se lo saben. Por eso te decía que buscaras con ensamblador. Ese sí está chido. Sí, pues ya eso queda muy primitivo. Realmente con C#, con C++, Java y Python ya deberían tener para resolver la mayor parte de los problemas de programación competitiva. De cualquier índole. Excelente. Muy bien, muy buena explicación. ¿De pura casualidad no tienes canales en YouTube? No. Deberías. Al rato. Deberías. Ok, caray, son las 9:02. Sí, el tiempo pasa cuando se divierte uno. Ok. A ver, vamos a ver. Muy bien, chicos. Entonces dejamos la explicación.